estamos tratando de resolver la pregunta de qué demonios hay por dentro de un agujero negro. Y en la tertulia anterior entonces habíamos visto los conceptos básicos. Vamos a hacerle una revisión ahí rápida a estos conceptos. Yo sé pues que pueden ser conceptos complicados, son principalmente conceptos de la física, pues vamos a hablar más de astronomía, pero entonces los conceptos básicos son los siguientes. Primero, la idea de agujero negro surge en la historia, en los 1700, pensando en este concepto de la velocidad de escape, que es la velocidad que necesita un cuerpo para quedar en una órbita parabólica, o sea, salir y nunca volver al cuerpo. Caída libre. Exacto. Siempre en caída libre, nunca vuelve al cuerpo. Esa es la velocidad de escape. Ahora bien, mencionaron algunas velocidades de escape. No sé si recuerdan la velocidad de escape de la Tierra. 28.000 kilómetros por hora la velocidad para dar vueltas. 11 kilómetros por segundo la de escape. 7 para quedar en órbita. ¿Cuál es? 1.000 kilómetros por hora. Eso, pero la del Sol es 600 kilómetros por segundo, que es muy alto. Ahora, la velocidad de escape depende de la masa. Entre más masa, ¿cierto?, más velocidad de escape. Por ejemplo, un cuerpo 9 veces la masa del Sol tiene 3 veces más velocidad de escape. Y también depende del tamaño. Un cuerpo que sea más pequeño, pero tenga la misma masa, tiene también más velocidad de escape. Cuando uno hace las cuentas de forma, digamos, o se pone a hacer cuentas combinando los dos factores, tanto masa como radio, se da cuenta de que la velocidad de escape de los cuerpos depende esencialmente de su densidad. Los cuerpos más densos tienen más velocidad de escape. Muy bien. Entonces, ¿qué es en 1700 un agujero negro? La versión de lo que era un agujero negro que llamamos la estrella negra. Era un cuerpo, no importa su tamaño, bueno, en realidad el tamaño tiene que ser más pequeño que cierto límite. Eso, el tamaño sí importa en el caso de los agujeros negros. Un cuerpo para el cual en la superficie o a alguna distancia de él, la velocidad de escape es igual a la velocidad de los 300.000 kilómetros por segundo. Lo que llamábamos una estrella negra. En el caso de un objeto, con la masa del Sol, el tamaño de un agujero negro que tuviera la masa del Sol sería de 3 kilómetros de radio. Yo hice un dibujo equivocado en la presentación pasada porque dibujé un objeto de 3 kilómetros de diámetro. No, un objeto, una estrella negra, con la misma masa del Sol, mediría 6 kilómetros de extremo a extremo. ¿Cierto? 3 kilómetros de radio, pero 6 kilómetros de extremo a extremo. Este sería entonces el tamaño de una estrella negra que tuviera la masa del Sol. Muy bien. Otro dato interesante, el tamaño de un agujero negro como función de su masa. Eso lo vamos a necesitar para analizar el agujero negro en astrofísica. Resulta que como la velocidad de escape aumenta, digamos, cambia con la masa del radio, el tamaño, digamos, la distancia a la cual, digamos, se produce esa situación de que la velocidad de escape sea de 300.000 kilómetros por segundo, aumenta linealmente con la masa. ¿Eso qué quiere decir? Un agujero negro, una estrella negra, un agujero negro que tenga una vez la masa del Sol, la distancia a la cual la velocidad de escape la de la luz es de 3 kilómetros. Pero si tiene 2 veces la masa del Sol, la distancia es el doble, 6 kilómetros. Y si tiene 3, la distancia es el triple, 9 kilómetros. Y así sucesivamente. Es una regla lineal muy sencilla. ¿Para qué necesitamos esta regla lineal muy sencilla? Por ejemplo, para preguntarnos, entonces, ¿cuál es el tamaño de un agujero negro de 4 millones de masas solares? ¿Y por qué preguntarnos eso? No sé si le suena ese número. 4 millones de masas del Sol, ¿le suena algo a algo? Es que se ve el centro de la Vía Láctea. 4 millones de masas solares es la masa de un cuerpo ultra denso que hay en el centro de la Vía Láctea. Creemos que todas las galaxias tienen cuerpos ultra densos con masas así. Entonces, 4 millones de masas solares. Entonces, ¿qué hace uno para saber el tamaño de este objeto? Pues repito, la idea es que el tamaño va aumentando así, con una masa solar 3 kilómetros. Entonces usted tiene que subir hasta 4 millones de masas solares. Entonces, ¿qué hace usted? Multiplica 3 kilómetros por 4 millones. 3 kilómetros por 4 millones le da 12 millones de kilómetros. O sea, el agujero negro del centro de la galaxia mide 12 millones de kilómetros. Bueno, 2 millones de kilómetros ya va siendo un tamaño considerable. Pero ojo,
sea, pero hasta con la las órbita de distancias. Mercurio. No, resulta que, bueno, vamos a ver la cuarta parte. Más o menos la cuarta parte, hasta la cuarta parte llega el agujero negro central. El tamaño realmente es de más o menos 10 veces el tamaño del Sol. O sea, en el centro de la Vía Láctea, hoy sabemos que existe un monstruo que tiene más o menos 10 veces el tamaño del Sol, del que no sale luz directamente, correcto. Pero aquí viene el punto, pero que tiene 4 millones de masas solares. Jorge, ¿se puede, es regla que todas las galaxias tienen un agujero negro o es solo? Si parece ser una regla, obviamente no existe, digamos, una ley física. Exacto. Ese es el punto, que no que lo impone. Parece ser un proceso común, pero no está mal. establecido por qué. Exacto. Viste que está aumentando la luminosidad por noticias de esta Sí, esta semana salió la noticia. Hubo una subida como de 75 veces de la luminosidad de lo que hay alrededor de este Como que agujero está negro. absorbiendo una nube Que está cercana aumenta el brillo es por la por la materia que por ahí. los gases y los Entonces miren, esta es una parte de lo que llamamos la aritmética de los agujeros negros. El tamaño de un agujero negro se puede calcular muy fácil a partir de su masa, siempre teniendo en cuenta 3, simplemente multiplica por 3 la masa. O sea, que el requerimiento de esa velocidad es que no escapa la luz. Claro, entonces ¿qué pasa? En términos clásicos nosotros sabemos que si a esta distancia, recuerden que en esta distancia no tiene que haber nada. El objeto está aquí adentro. Jorge tiene. Si a esta distancia la velocidad es de 300.000, Ahí. todo lo que haya de aquí para adentro, No escapa. la luz no puede escapar. En términos clásicos. Esta semana leí, y no sé si son errores, a veces es de los periodistas, no sé pues si es de un agujero negro en una galaxia también pues referenciada, Así y hablan de 40.000 millones de Descubrieron- pero sí es cierto, Sí es cierto. 40.000 millones de masa solar. Descubrieron el agujero Es negro más como- grande y el más conocido. antiguo. Jorge, y usted escribe Y es uno de los más usuarios del tiempo. Sí, pero el de los planets, Sí. de las planetas. El de las Ahorita en un artículo. ahora está en el Ahora break Ahora les explicamos. cuenta, sí, la luneta. Hagamos la cuenta. Entonces digamos que descubrieron una galaxia por el agujero negro, de los más antiguos y de los más masivos. Entonces tienen 40.000 millones de masas solares. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamaño es 3 veces eso, ¿cierto? O sea, eso significa 120.000 millones de kilómetros. Vamos a hacer una pregunta. Resulta que la distancia de aquí a Plutón es 5.000 millones de Pero míralo en años, velocidad de la luz. Pero míralo en años luz y ya nada. Es algo claro. En años luz. No le da nada. Ya no digo que es como si fuera una estrella de ese tamaño. Pero en años luz es nada. No, yo sé, pero Eso es por eso que yo siempre Es que le digo años luz. Rodrigo siempre está con la unidad de Ay, tan mal. El agujero negro más masivo conocido se traga todo el sistema solar. O sea, todo el sistema solar está dentro de él. Más de 20 veces el Que más le da nada. Exacto, ahí está, más de 20 veces, con 120.000 millones y el sistema solar. El sistema solar quiere decir pues hasta la nube de Kuiper, Es nada. hasta el cinturón de Kuiper. Es como si tuviera como la quinta parte, digamos, de la masa de toda pues de la Que hay una cosa interesante para decir, es que resulta que en el volumen del sistema solar, en el volumen caben todas las estrellas de la Vía Láctea, ¿cierto? Que las estrellas están muy separadas. Es un dato, como el dato aquel que dice que en el volumen, en el espacio entre la Tierra y la Luna caben todos los planetas del sistema solar puestos uno al lado del otro. Es un dato, claro, ahí se da uno la idea de la cantidad de espacio vacío En un segundo, que hay en el espacio. En un segundo luz En un segundo los caben todos. caben todos los planetas. Pero miren esta. Bueno, ¿y qué tal que hubiera un agujero negro con la masa de la Tierra? ¿De qué tamaño sería un agujero negro con la masa de la Tierra? O sea, sería, esto es lo que llamamos nosotros un micro agujero negro. Entonces lo mismo, la regla sigue siendo la misma. Usted coge la masa de la Tierra, que es un 300.000avo de Sol, y multiplica por ¿cuánto? Multiplica por 3. Entonces cuando usted multiplica un 300.000avo por 3, le da un 100.000avo de Sol, ¿cierto? Perdón, un 100.000avo de kilómetro. Un 100.000avo de kilómetro. Como un kilómetro son 1000 metros, un 100.000avo de kilómetro es un centésimo de metro. ¿Qué es? No. Un minuto. No me preocupen, no me preocupen. Es decir, si existiera un agujero negro en el universo con la masa de la Tierra, mediría el tamaño del agujero negro sería más o menos de 4 grados de Que azúcar. cualquier cosa puede convertirse realmente en un agujero negro. No,
Eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver eso. Como tierra, no como estrella. Correcto. Podría volverse una agujero negro. Sí, si la tuviera buen mecanismo. ¿Cuál es la cosa? Que exista, que una cosa pueda existir de acuerdo a la física, no significa que hayan procesos que la creen. Aunque por ahí hay una regla que dice, si no lo prohíbe la ley de la física, es obligatorio. Que viene de los años 60, y es que si la ley no lo prohíbe, debería ser obligatorio. Correcto. En el caso del universo es porque el universo es tan vasto, hay tantas posibilidades, que incluso procesos tan improbables y extraños como que haya una fuerza que convierta un planeta en 4 grados de azúcar, tal vez pueden existir, ¿cierto? En realidad creemos que estos agujeros negros podrían existir, podrían estar vagando por el universo, se llaman agujeros negros primordiales, se habrían creado durante el Big Bang, porque precisamente ustedes saben que durante el Big Bang la densidad del universo fue inmensa, y como sabemos los agujeros negros son objetos de densidades inmensas, entonces fue muy sencillo, esto es una idea de Stephen Hawking, en realidad primero fue una idea de un ruso, como sucede en la tecnología, en donde uno dice que todo lo que uno ve, ¿cierto? Ya se lo habían inventado los chinos antes, ¿cierto? La brújula, el papel, las cucharas, los platos, todo se lo dieron en ciencia o en astrofísica, casi todo lo pensamos primero los rusos. Pero como por las guerras entre Rusia, muy buenos matemáticos, y había las guerras los separaron la ciencia rusa de la ciencia occidente. Entonces, claro, Stephen Hawking fue uno de los primeros en pensar que podrían haber agujeros negros que se crearon en el Big Bang, pero cuando fueron a ver la literatura ya había unos rusos que también lo habían considerado. Entonces estos agujeros negros podrían estar por ahí. Ahora, ¿qué pasa si un agujero negro con la masa de la Tierra entra al sistema solar? Que es como si entraran en 4 grados de azúcar. Lo pueden estabilizar. Entonces, por tamaño no nos tenemos que preocupar, porque el agujero negro pasa por el espacio y nadie lo ve, no se va a ver en absoluto. Pero el efecto gravitacional. El problema es que es la masa de la Tierra. Entonces, usted hace pasar, por ejemplo, la Tierra, si hace pasar un agujero negro microscópico cerca de la Tierra inmediatamente, la Tierra y la Luna se moverían inmediatamente. ¿Qué pasó por aquí? Entonces es un riesgo. O sea, en realidad se ha pensado que pueden haber el riesgo. No hay muchos y los están buscando. Se calcula que podrían dar cuenta de hasta el 20% de la materia oscura. O sea, el 20% de la materia oscura podrían ser agujeros negros primordiales. Hawking también hablaba que en ciertos momentos se desvanecen, que es desvanecer. Sí, también lo vamos a ver hoy, pero... Se puede ver un universo poroso. Con el espacio-tiempo el agujero en el espacio. El espacio como huequitos chiquitos, como poros. Una de las teorías de lo que hay en el interior del agujero negro es precisamente esa, que no hay nada. Y eso sería una especie de hueco en el universo. Sería el único lugar. En el universo siempre hay algo, usted siempre encuentra algo. Jorge, la materia negra y la energía negra se deduce, hay leyes que la explican o es una hipótesis que se cree. Es decir, no es lo que yo siempre te he dicho, no es la antes el éter, no, diciendo para explicar todo. Correcto. No, claro, la palabra materia oscura y energía oscura realmente denotan la ignorancia sobre algo. Materia oscura es el nombre que se le da. Eso, el nombre que se le da al hecho de que la galaxia produce más gravedad que lo que vemos. Pero nadie sabe qué. Pero nadie sabe qué. Ni hay ecuación ni hay nada para eso. Para describir lo que es fundamentalmente no, pero para saber su dinámica, sí. También también explicaba la dinámica. Sí. Teníamos la rigidez del éter, la velocidad de las ondas. Sí, ahora la pregunta es cuánto apuestan los científicos a que sea un éter. Yo apuesto, le apuesto el plan de 1.000 pesos pues, que no es éter. Yo que es un éter. No, para enriquecer. Esa es la fuerza que está dilatando las... Y la otra es la energía oscura. Y es que la expansión está ocurriendo a un ritmo que no debería. O sea, la expansión debería... ¿A dónde va a llegar? ¿Otra vez al crunch back? No. Al big crunch. Al revés. No, al revés. Va a ocurrir lo que llaman el big rip. Es que se desgarra el espacio-tiempo. Pero todo depende de la cantidad de energía oscura. Jorge, ¿qué tanto hay de cierto de lo que decía Hawking de que en el colisionador de hadrones se puede crear un agujero negro? Es una teoría, eso es, incluso todavía es posible. Que había que tener cuidado con eso, decía, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende de teorías de la física que no conocemos. ¿Qué pasa? Lo que es claro es que no se puede crear uno que destruya la Tierra. Si se
pudiera crear, ya se hubiera creado y no hubiéramos acabado. Lo otro es que uno nunca piensa en el hecho de que la atmósfera de la Tierra es un acelerador de partículas natural. O sea, la atmósfera de la Tierra están chocando continuamente partículas con muchísima más energía que la que chocan en el LHC. Si se crearon agujeros negros en esos choques, pues posiblemente el agujero negro se hubiera creado en el tiempo de los dinosaurios, se hubiera tragado los dinosaurios. Entonces, pero sí es cierto que durante estas colisiones, otras teorías predicen que se forman microagujeros negros, pero no peligrosos, sino que llega y la colisión crea un microagujero negro y el microagujero negro emite radiación, se desintegra rápidamente y que eso se podría ver en el acelerador de partículas, pero no lo han visto, todavía no lo han visto. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema con la teoría de los agujeros negros basada en el hecho de que visto? Usted puede coger cualquier cantidad de materia, supongamos que la puede comprimir y la luz no escapa porque la velocidad digamos, de escape es de 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden, el problema de esta idea es que la luz no es una partícula. O sea que la luz no está sometida a las reglas estándar de la gravedad. ¿Cierto? Cuando se creó esa idea del agujero negro, ¿se pensó en estrellas o como que en la materia se podía correr? Cuando ese señor... En estrellas, se pensaba que era una estrella. El de los bigotes es Maxwell. No, el otro. El otro que es a que nos acordemos de la cara, que es John Mitchell. Sí, John Mitchell. Fue el primero que pensó en Este fue el primero que y dijo. siempre lo pensó en las estrellas, no como una singularidad, una carga de la materia que pudiera llegar a él. Exacto. Ellos estaban pensando, en ese entonces la moda era lo que hoy en día es que la teoría de la relatividad, en ese entonces era la teoría de Newton. Entonces ellos le buscaron todas las formas posibles de aplicar la teoría de Newton y este loco dijo, podrían haber estrellas en el universo, textualmente dijo en sus libros, podrían haber estrellas en el universo que no emitieran luz por culpa de la gravedad. Entonces fue con estrellas. Bueno, y no tenía bigote. No tenía bigote, el que tiene bigote era abundante en bigotes, correcto. Bueno, entonces el problema es que la teoría clásica adolece del hecho de que, o tiene el defecto de que no explica por qué sería negro, en tanto la luz es una onda, y las ondas a las ondas no se le aplica este límite. De la misma manera, como decíamos la vez pasada, la analogía es, un chisme puede salir de una cárcel a pesar de que lo produzcan, digamos, presos. Los presos no pueden salir, pero el chisme sale. Lo mismo podría suceder en un agujero negro en el tiempo de Newton. Usted podría tener aquí una lámpara, la lámpara, así se moviera a 300.000 kilómetros por segundo, no podría escapar, pero si usted prende la lámpara le cuenta el chisme al campo electromagnético y el chisme empezaría a salir y finalmente saldría. O sea que la idea de que esto sería negro, por el hecho de que hay un límite en la velocidad, es una idea que no es correcta. Todo lo que hemos dicho sobre el tamaño y sobre la masa es correcto, pero la razón por la que no escapa la luz no es porque la velocidad de escape sea esa. Recuerden que la razón por la que la luz no escapa tiene que ver con la teoría de la relatividad. ¿Correcto? Básicamente, ustedes les contaba la vez pasada, la teoría de la relatividad explica la gravedad como el efecto aparente, el efecto que tiene aparentemente la distorsión del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo normalmente... eso es una piedra, casi tiro la piedra. El espacio-tiempo normalmente... Vamos a prestar esta. El espacio-tiempo normalmente considerábamos era simplemente algo así como... Esta está seca. A ver, es una cucharita. Algo liviano para no tirar. Yo siempre tiro el celular, tiro las llaves, tiro como 4 tableros. Entonces que la teoría clásica de la gravedad decía, la Tierra funciona como una especie de magneto, entre comillas magneto, aunque la palabra magnetismo se utilizó por mucho tiempo para hablar de la gravedad. Kepler creía que la Tierra era como magnética. Entonces, ¿qué pasa? Que está la cuchara y uno la suelta inmediatamente, como ese magnetismo de la Tierra atrae la cuchara. Eso es completamente falso. La Tierra no ve la cuchara, primero porque están separadas por un espacio, segundo porque la Tierra no tiene ojos, sino que lo que sucede es lo siguiente, dice Einstein, la Tierra, el espacio-tiempo, tiene una geometría, y en esa geometría las cosas ocurren así. Si usted coge un cuerpo, lo empuja, el cuerpo se va a seguir moviendo en línea recta hasta que algo lo desvíe, ¿cierto? Esa es una regla en el espacio-tiempo donde no hay planetas. ¿Qué dice Einstein? Einstein dice, cuando usted mete la Tierra, las reglas del espacio-tiempo cambian. ¿Y cómo cambian? Cambian de la siguiente manera. Un objeto, miren esto, si ustedes recuerdan, Einstein decía, aunque usted esté quieto, en realidad se está moviendo en el tiempo.
Entonces, si yo dibujo la trayectoria de este objeto, ¿cuál trayectoria está quieto? En realidad, si yo la dibujo en el tiempo, la trayectoria del objeto es una línea recta. Imagínense, yo siempre hablo de la relatividad como la visión del director de cine. Una persona que va a ver una película a un teatro, a comer crispetas, ¿qué ve la película? Ve la acción ocurriendo en la misma pantalla, en el mismo lugar, ¿cierto? Y bueno, y ocurre la película. ¿Cómo la ve un director de cine? El director de cine la ve en una carreta, ¿cierto? En una hoja de contactos y va viendo cada escena separada. En ese sentido, la visión del director de cine es más cercana a la visión de la relatividad, donde cada momento del tiempo, cada momento ocupa un lugar diferente. Entonces ustedes imaginan esta misma escena, esta misma situación, entonces ustedes pueden pensar en lo siguiente: aquí está pasando el tiempo, ¿cierto? Muy bien, es a la visión del que va a la película. ¿Cómo es la dirección del director de cine? La dirección del director de cine, el primer instante, que es este, ocurre en un punto del tiempo. El segundo instante ocurre en otro punto del tiempo. El tercer instante ocurre en otro punto del tiempo. Entonces miren que la cuchara está recorriendo un camino en el tiempo rectilíneo. Más sencillo, en la estación espacial, el astronauta viendo la cuchara ahí, pero estamos viendo. ¿Por qué todos nosotros vemos la cuchara que tocamos todos moviéndonos en el mismo tiempo? La estación. Bueno, y entonces, ¿por qué la cuchara cae? Entonces Einstein explica de la siguiente manera. Ahora veamos la versión del director de cine de la caída de la cuchara. Primera fotografía, esta. Segunda fotografía, esta. Tercera fotografía, esta. Cuarta fotografía, esta. Entonces, como ustedes ven, el camino que sigue la cuchara ya es un camino curvo, ¿cierto? Entonces Einstein dice, por eso es que usted ve caer a la cuchara. Usted ve caer a la cuchara, es porque la cuchara, una vez se libera del yugo de la mano, sigue un camino curvo en el espacio-tiempo. La cuchara no ve a la Tierra. La Tierra no le hace nada a la cuchara. La cuchara ve el espacio-tiempo. Hay una representación pictórica muy conocida que es esta. Es lo mismo. Miren, esta bolita azul, ¿por qué le está dando vuelta a la bola amarilla? Que es una representación solo pictórica. No porque la bola amarilla la está trayendo. La bola amarilla tuerce la tela y la bola azul sigue la tela. Aunque en el caso del espacio-tiempo la cosa es más complicada porque la cosa se curva en 3 dimensiones. La curvatura ocurre en 3 dimensiones. En 4 dimensiones para ser exactos, correcto. Porque miren que aquí están las 4, miren. Entonces, miren que en este dibujo, que es muy bonito, está el espacio, que es la malla, y los relojitos, ¿sí lo ven? Y miren que los relojitos funcionan más lejos, más rápido lejos y más lento de adentro. El funcionamiento de los relojes manifiesta la curvatura. Bueno, si el espacio-tiempo es el responsable de que las cosas actúen como actúan en la gravedad, entonces aquí viene la sorpresa, y esta fue uno de los primeros triunfos de la relatividad. La luz, incluso siendo una onda, también debe obedecer las reglas del espacio-tiempo. Entonces, no importa que la luz sea una onda, en la teoría de Newton, un rayo de luz que viniera de una estrella remota, cuando se aproxima al Sol, pues como es un chisme, no siente la fuerza del Sol. En la teoría de Newton, un rayo de luz que se produce desde el interior de una estrella negra, es un chisme, no siente la fuerza de la estrella, sale. Pero en la teoría de Einstein no es así. La teoría de Einstein, la luz hace parte, se mueve en el espacio-tiempo, y entonces en realidad la luz sigue el espacio-tiempo y se curva. Entonces la idea de que la luz se curva, en la teoría de Einstein, vuelve otra vez a revivir el concepto de agujero negro. ¿Por qué? Porque en este caso, entonces, ahora sí, a la luz de este señor, si usted lanza un rayo de luz desde el interior de un agujero negro, el rayo de luz se curva y cae hacia el agujero negro, no porque la velocidad de escape no sea la suficiente, sino porque el espacio-tiempo está tan retorcido que ya no... entonces la luz, por ejemplo, que sale de aquí, por la curvatura vuelve y cae. Y fue cuando Einstein dijo esto que otra vez los agujeros negros lo volvieron a renacer. Renacieron otra vez de las cenizas en las que lo había dejado los experimentos de física que decían que la luz era una onda. También las ondas sufren el yugo de las electromagnéticas también, y las ondas de radio. Y las ondas gravitacionales. También las ondas gravitacionales caen. Todo lo que pasa con el espacio, todo lo que viva en el espacio-tiempo está afectado por el espacio. Y el tiempo también. Todo interesante. El espacio-tiempo curva el espacio-tiempo. Todo lo curva. Que es una de las cosas más raras de la relatividad. Si un espacio-tiempo está muy curvado,
él automáticamente se autocurva, entonces la cosa se vuelve un despelote. Yo con onanismo espacial temporal. Que vos me mostrabas con dos movimientos, Sí. la cuchara que quieta ya Sí. se está moviendo, Eso. y si la dejo caer hace la curva. Sí. Si dentro de la cuchara hubieran dos hormiguitas que a la vez cuando se caen se están moviendo, No. están describiendo tres movimientos. Claro, Guardan súper. dentro de sí. Sí. Cada cuerpo tiene una memoria de movimiento según el cuerpo en el que esté y que lo afecta. Completamente. Y esa memoria la hace describir uno diferente al que uno está viendo siempre. Ahora, otro detalle también, ya que lo mencionaste otra vez, ¿por qué nos pesa la cuchara? Esa es la pregunta, porque muchos dicen, no, a mí no me no pasa, que no hay gravedad, las pelotas, o sea, no hay gravedad. Miren, tan decente. Miren que yo cuando sostengo, yo siento en mi mano que esto, ¿por qué? La razón por la que usted siente que esto cae para abajo es porque el espacio-tiempo le está diciendo al que baje. Ese es el camino natural de él. Lo que usted tiene que hacer para evitar que baje es aplicar una fuerza sobre él. O sea que la única fuerza que existe en esta situación es la suya para evitar que él siga el espacio-tiempo. Es como cuando un carro va derecho, usted un carro va por una calle y usted quiere que se curve. En este caso, usted quiere que se mantenga recto. Si usted quiere que un carro se curve, tiene que empujarlo, tiene que chocarlo, etc. Entonces, no existe la fuerza de gravedad, pero sí existe la fuerza que La sostiene. imagen gráfica, obviamente no es física, pero la imagen gráfica sería como si la fuerza que uno está poniendo es como intentando que no se curve el espacio. Sí, sí, también lo podemos ver en esta analogía. Si usted quisiera que la pelota siguiera derecho, tendría que flotar, tendría que soplar para evitar que la pelota siga la curvatura. Entonces, esa es la única fuerza que existe. Es muy importante que ustedes, que digamos tienen contacto con gente más joven que nosotros. Parecido a Newton, la inercia y... Sí, es lo mismo Casi aquí. lo mismo. Es inercia, pero en el espacio-tiempo justo. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué los emprendimientos de crear campos antigravitacionales, digamos que dicen que puede ser el principio de... Sería algo parecido a lo que acaba de decir Pablo. ¿Cómo se podría crear un campo antigravitacional? Descurvando el espacio. Que algo pudiera entrar aquí con una máquina debajo la pusiera aquí en el centro y esa máquina volviera a estirar el espacio. Inmediatamente todos ustedes vean flotando. Que eso todavía no se sabe si se puede hacer. No está prohibido por la ley de la física, entonces es obligatorio. Los Es obligatorio. Los obligatorios. En órbita Sí, claro, posible, en obligatorio. órbita está, cuando usted está en órbita, en caída libre, está Sometido al espacio. eliminando la gravedad. Ah, sí, claro, Está flotando ahí. por el efecto del principio de equivalencia. Exactamente. A mí me gusta, entonces les voy a decir, cuando ustedes están en contacto con sobrinos, nietos, hijos, etc., empiecen a explicarle esto, así no lo entiendan. Lo que usted está viendo aquí, si se devuelve a la imagen del director de cine, que es primera fotografía, segunda fotografía, tercera, lo que usted está viendo ahí es el paso del tiempo. O sea que la cuchara, ¿por qué cae la cuchara? Porque envejece, ¿cierto? Básicamente lo que usted está viendo ahí es por primera vez la manifestación del tiempo delante de sus ojos. Entonces, si usted le cuenta a un niño, muchachos, el niño vuela, le explota la cabeza, no entienden un culo, pero es que entender qué es entender. Pero hay que cambiar los profesores, porque en el examen, venga pues la ley de gravedad, no es que la gravedad no existe, y entonces el pelado no resuelve el examen. Porque... Exacto. Lo más increíble es que los profesores saben lo que estoy diciendo. Newton es un caso específico del... La gravedad, el nombre gravedad es el fenómeno de la curvatura del espacio-tiempo. Pero Lo que no existe es la fuerza. ella se curva, o sea, el espacio-tiempo se curva de acuerdo A lo que hay adentro. La masa. a las masas que hay adentro. Exacto. En un lugar donde no haya galaxias, ni estrellas, ni el espacio-tiempo es llanito. ¿Y qué pasa? Si usted se mete en el espacio-tiempo llanito, pues se queda quieto. Entonces hay forma de calcular la constante de la curvatura en un Sí, señor. en un Sí, en un espacio, o sea, el sistema solar, Sí. con todo lo que tiene Sí. que ayudar, voy a calcular por ecuaciones la curvatura de ese espacio con lo que está ahí. Tienen que hacerlo con los viajes. Incluso los ingenieros tienen una medida más espectacular todavía, que es la medida de la rigidez. Y es comparar lo que se curva contra la fuerza que usted ejerce sobre él.
¿cierto? Contra la masa que hay dentro de él. Entonces hay una medida de la rigidez del espacio-tiempo. ¿Cuánto necesita usted para curvarlo 1 milímetro, por ejemplo? Y la medida es que el espacio-tiempo es de los objetos, de las cosas del universo más rígidas que existen. Tiene una rigidez que es 100 trillones de veces la del acero. No. Hay una nave espacial, un concepto de nave espacial que se inventó un mexicano de apellido Alcubierre, que funciona para llevar una nave espacial a otra estrella curvando el espacio-tiempo. Entonces lo que hacen es lo siguiente: cogen el espacio-tiempo adelante y lo comprimen, y el espacio-tiempo atrás lo expanden, ¿cierto? Entonces resulta que con ese se va moviendo. El problema es que nadie sabe, por la rigidez que es 100 trillones la del espacio-tiempo, cómo va a ser este hijo de puta mexicano para comprimir el espacio-tiempo. A lo menos. La pregunta es, suponiendo que fuésemos, Hay que darle el crédito a que lo sacó de la velocidad Warp. Muy importante, el concepto de Alcubierre, de esa nave espacial que vino de Star Wars. Star Trek. Pero las ondas, todo lo que estamos haciendo ahora al sonda es Newton. La trayectoria para ir a Marte, todo eso es Newton, pues leyes de Newton. La verdad, Rodrigo, ya hoy día no, ya casi ningún dinamicista espacial utiliza Newton, porque resulta que ya es tan preciso, los relojes son tan precisas, las maniobras que hay que hacer, todos tienen que utilizar relatividad general. Lo que es, a donde se sigue utilizando Newton y la gravedad newtoniana es para construir edificios y puentes, pero es que caen. En la aeronáutica también se sigue utilizando la teoría de Newton. Pero hay que decir lo siguiente, es que la teoría de Newton es la teoría de la relatividad general. Es el caso específico. Es un caso específico. Exactamente. Profe, por el tema de la curvatura. Este espacio en el que estamos aquí tiene una curvatura. Tiempo, este de aquí, este salón, este salón, sí. Pero eso no quiere decir, según la rigidez, que entra otra persona y se curva más, ¿no? Porque como es tan rígido, casi no se curva. Casi no se curva, pero o sea, sí tiene una flexión. Sí, se curva. Aquí lo estoy pasando el hoyo curvado, no. ¿Cómo se experimentaría? Para sentir la curvatura, yo tendría que parar por aquí y Claudia tendría que inclinarse hacia mí. Ser atraída. Atracción gravitacional. Yo pasaría y Claudia se inclinaría a mi paso. Pero miren que eso no pasa. Hay atracción fatal. La razón es que la curvatura es microscópica. O si pasa por no lo percibe el cerebro. Más bien, hay tantas otras fuerzas. Por ejemplo, una de las estrategias que habíamos hablado de cómo desviar un asteroide de su trayectoria camino a la Tierra es irse 30 años antes con una nave espacial que le dé vueltas en una órbita excéntrica, y cada vez que la nave espacial pasa por el periasteroide, la curvatura producida por la nave espacial mueve un poquito el asteroide. Y entonces usted lo va moviendo, le va dando empujoncitos chiquitos, microscópicos, sin tocarlo. Es muy complicado. Y resulta que se parece que es la única viable. Pero 30 años antes. Sí. Bueno, habría que descubrirlo 30 años. Pero acuérdense una cosa, recuerden que el 100% de los planet killers, de los asteroides que pueden cambiar el clima, todos se conocen. Todos se conocen, no están en riesgo y se saben exactamente dónde están. Entonces, en realidad, hoy en día hay astrónomos haciendo observaciones de ellos. Lo que podría pasar es que en el futuro una perturbación planetaria desviara uno, y ahí si uno dijera, puta, en 30 años ese huevo nos pega, arranque mijo con la grúa gravitacional, se llama grúa gravitacional. Entonces sí, siempre hay perturbación. La luz perturba el espacio-tiempo también. Ahí le pegó otro a Júpiter esta semana también. Sí, señor, claro, eso fue la semana antepasada. Bueno, termino. ¿Y por qué le pegan a Júpiter y a Júpiter es casi un sol. El que le pegó era como de 4 metros. Más salvado que Júpiter está ahí. Pero en Saturno, que es también grandecito, no ha sido tan observado. O sea, hay una idea que nosotros tenemos, observarlo para ver un impacto en los anillos. ¿Ustedes imaginan un asteroide pegando con los anillos? Que hielo. ¿Sabes? Que el hielo haría mucho escándalo. Todavía sí se han observado impactos, pero con naves espaciales muy cerca a Saturno. Bueno, se supone que estoy repasando, voy a terminar con el repaso.
Es que es un concepto pues, tan difícil que siempre es bueno. Sí, repetir. Exacto, repetir siempre es bueno. Bueno, finalmente el concepto del tiempo, porque esa es la otra manera. La manera que acabo de mencionar, no la mencioné la vez pasada, de explicar por qué la luz se desvía, por qué la luz no puede escapar. Pero la otra perspectiva que fue la que expliqué la vez pasada fue teniendo en cuenta la curvatura del tiempo. Dale, José, tranquilo. Oye, yo te pregunto Por otra favor, cosa. sí. Si se lanza un cohete con oxígeno a Júpiter, se incendia inmediatamente Júpiter. Creo que vos habías hecho la pregunta la vez pasada. Sí, pero es que ese asteroide no lleva oxígeno y entonces... Sí, señor. Sería peligroso. Sí, si vos llevas un oxidante y te metes en la atmósfera de Júpiter, pues claro, y sucedería lo mismo que en las armas atómicas que tienen un componente como un detonante. Un detonante. No, entonces, en ese caso no, porque es que la explosión va a depender de la cantidad de oxidante que llevas. Como vos llevas una navecita espacial chiquitica, ella entra y hasta que se acaba todo el oxígeno, ahí llega la combustión. No es que se prenda la atmósfera con una... La reacción química es limitada. La reacción química está limitada por el oxígeno. Y la última pregunta, si se lanza una nave a Júpiter, ¿cómo aterriza si eso es puro hidrógeno? Se llevaría un globo, la nave llegaría, empezaría a perder altura, pero y a cierta altura no hay nada sólido. A cierta altura abre un paracaídas y inmediatamente despliega un globo. O sea entonces se puede ir a Júpiter y estar en la atmósfera. O sea que ese Júpiter no tiene ningún interés económico como en las películas de ciencia ficción. Sí, tenía hidrógeno, pero no hay... No, en las películas de ciencia ficción, los planetas gaseosos o los planetas gigantes serían las gasolineras del universo. Porque resulta que el combustible del futuro es combustible nuclear, especialmente combustible de fusión. Si una civilización extraterrestre sabe explorar la galaxia, se le acaba el hidrógeno en el camino y dice, ¿para dónde pegamos? Entre el sistema solar, vaya para Júpiter, se estaciona, chupa hidrógeno y vamos otra vez para otra estrella. El problema de entre más cercano, más lento andan los relojes. Ahora, lo que no les mostré la vez pasada fue la fórmula, que yo me imagino que todos están deseosos de ver la fórmula, ¿correcto? Esta es la fórmula que dice cuánto se atrasan los relojes. ¿Y por qué la pongo? Porque van a ver la estructura de la fórmula. Miren la estructura de la fórmula. Si el tiempo que... Imagínense que usted toca una canción, pone en su celular una canción que dura 3 minutos en el celular de un astronauta, ¿correcto? Es el que duramos el tiempo cerca. Hay un astronauta que baja hasta la Tierra, pone la canción. Visto desde afuera de la Tierra, muy lejos, por una señal de radio, ellos se comunican, hay un video. El que está muy lejos vería que la canción no dura exactamente lo mismo que lo que dice la persona. El astronauta dice, voy a poner una canción de 2 minutos, y habla así porque el tiempo está muy lejos. Pone la canción, y para el que está afuera la canción duraría esta cantidad que hay acá. Ahora, ¿por qué es interesante esta cantidad que hay acá? Primero, porque como está dividido por un número, pero este número es menor que 1, el resultado es que el tiempo es mayor. Una canción que dura 2 minutos en el radio del astronauta o como viejito, en el celular del astronauta, visto desde afuera podría durar 2 minutos y medio, 3 minutos, etc. Todo depende de esta fórmula. Ahora, miren lo que aparece en esta fórmula, la velocidad de escape. Entonces, miren, uno puede utilizarla, por ejemplo, para saber cuánto se atrasan los relojes en la superficie de la Tierra. Muy sencillo. Entonces usted tiene el tiempo en la superficie de la Tierra, 1 menos 11 al cuadrado dividido 300.000 al cuadrado. 11 dividido 300.000 es muy poquito, esto es casi nada, esto da casi lo mismo. Es decir, el tiempo visto desde un lugar lejano que pasa en la Tierra es más o menos el mismo tiempo. O sea, un astronauta en la superficie de la Tierra, o una persona en la superficie de la Tierra que pone un radio, visto desde muy lejos, el radio funciona, no es gangoso, sino funciona más o menos igual. Jorge, pero esa fórmula, para la velocidad, pero si la velocidad de la nave es al revés. No, sí, estaba hablando de la persona quiera. Correcto. Sí. Ahora, no, aunque es casi el mismo, no es exactamente el mismo. Por cada día que pasa,
Un reloj en la superficie de la Tierra se atrasa 0.1 milisegundos. Este atraso, por ejemplo, es muy importante, pues no es muy importante para uno, esto no es importante para uno, pero por ejemplo, para los satélites, un retraso entre el reloj del satélite y el reloj de Tierra de unos nanosegundos puede producir un error en el cuarto del GPS de 10 metros. Pero se atrasa con relación a qué punto, a qué distancia en el Muy espacio. importante, al reloj de la que está en la PM, al reloj de que, O sea, que entre más PM, más atraso. sí, el reloj de José y el mío funcionan igual. ¿Por qué? Porque estamos en la misma parte de la gravedad. Pero si yo me voy a un 10º piso, el reloj de Jorge empieza a andar más La despacio. velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo Eso, para. allá vamos. Vámonos a la superficie del agujero negro y aquí aparece lo que yo les conté de forma cualitativa. Si usted está en la superficie del agujero negro, la velocidad de escape es 300.000, entonces le da 300.000 dividido 300.000 da 1. 1 menos 1 da 0. Clock, y eso es cloca. ¿Eso qué significa? Eso significa que la duración de la canción vista desde afuera es lo que dura la canción en el celular dividido por 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que una canción que dure un segundo, 1 dividido 0 da la eternidad. O sea, una persona que se pare aquí y haga una cosa de un segundo, el que está afuera la mira y dice, ¿cuándo va a terminar? Nunca para. Peor, si la canción dura un año, afuera también dura una eternidad. Y si en la superficie dura un siglo, afuera una eternidad. No importa el tiempo. Exacto, es eternidad. Estoy como que, estoy como en Suso. Ese no crea una curva, sino un embudo directo que aquieta el objeto. Eso lo mencionaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede básicamente es que en la versión moderna, los agujeros negros son lugares donde básicamente, visto desde afuera, el tiempo se detiene. El tiempo se detiene, visto desde afuera. Tengan en cuenta que dos astronautas que estén uno al lado del otro dirían que no, aquí no pasó nada, aquí está todo normal, porque si yo estoy a la misma altura tuya, los relojes funcionan igual. Y eso crea una separación increíble en el universo, porque se crean dos situaciones extremas. Personas que están viviendo como si no pasara nada, y otras que ven la situación completamente congelada. Eso no se ve en ningún otro lugar del universo. Lo que vos decías, entonces la luz no sale, no se alcanza a ver, es negro porque por el tiempo nunca salió. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la luz no sale en un agujero negro? Entonces usted le puede pensar como que la curvatura es tan grande que la luz queda como atrapada en un remolino, ¿cierto? Esa es una manera de pensarla. La otra es, la luz no sale porque si usted se lleva una linterna, se va a la superficie del agujero negro en una misión y dice, bueno, una vez usted llegue a la superficie me manda un mensajito. La persona llega a la superficie del agujero negro, ya llegamos, sí, ya llegamos. Coge la linterna y la prende y empieza a hacer así. No llega nunca. El que está afuera ve al que está en la superficie con la linterna sostenida, pero como cada vez la duración, o sea, se demora un segundo presionando el botón, afuera la duración es de una eternidad. Entonces él ve a la persona con la linterna en la mano, paralizada. ¿Cuál es la consecuencia? Nunca sale la luz de la linterna. Por eso es que se dice que la superficie del agujero negro no sale luz, está congelada. La luz queda congelada en la superficie, congelada en el tiempo. Yo creo que lo que alcanzó a ver el otro fue la entrada de la Exacto. y ahí se quedó. En cierto punto. Es más complicado. O sea, él ve bajar al astronauta y en realidad, como cada vez los relojes se van dilatando más, el astronauta se va a frenar. Se queda en un punto. Se va a quedar en un punto. Ya, Una una eternidad. Pero entonces desaparece, porque tampoco lo vería. Exacto, aunque en realidad lo que va pasando es que la luz, sí, no, en realidad es que se va volviendo opaco. A medida que va cayendo en el agujero negro, se va volviendo opaco hasta que desaparece. Eso crea una cosa que llama la paradoja de la membrana de los agujeros negros, y es lo siguiente: si hay un agujero negro como el del centro de la Vía Láctea, que ha chupado materia por 12.000 millones de años, toda la materia que ha caído en el agujero negro, vista desde afuera, está todavía en la superficie. De todos los 12.000 millones de años, la materia, ninguna gota de hidrógeno ha pasado en la superficie. Pero ojo, esto es la relatividad. Esto es lo que ven los de afuera. Porque la materia, ella misma, ¿qué? ¿Cómo es que no caímos? Pues huevón, ya hace rato, ya huevonada, igual. Esa materia ya sabe qué pasa adentro. Nosotros somos los que estamos perdidos, no tenemos ni puta idea porque estamos
separados por esta barrera. ¿Cierto? Ahí está, muy bien. Ahora, tengan en cuenta entonces, ya voy a, no me recuerdo que usted tiene una pregunta. Tengan en cuenta una cosa. Entonces, nada de lo que ocurra de aquí para adentro, o todo lo que ocurra de aquí para adentro, aquí dura una eternidad. Entonces, eso crea una barrera que tiene un nombre en astronomía muy conocido, que es el del horizonte de eventos. Lo que mencionabas como membrana, es lo mismo. Exacto. De sucesos o Exacto. La palabra horizonte de eventos hace referencia justamente a eso. Me encantó. Bueno, hace referencia al hecho de que es un límite hasta el cual ocurren cosas. Un límite. Y tengan en cuenta una cosa, miren que es un lugar en donde no hay nada. El objeto podría tener la mitad del tamaño de esta superficie, ¿cierto? Y aún así el horizonte es un lugar donde ocurren, para lo que está afuera, cosas reales. Pero el agujero negro en realidad no es lo que hay adentro. El agujero negro es esta superficie extraña, el horizonte de eventos. La pregunta hoy de si hay agujeros negros la pregunta es si hay horizontes de eventos. Por eso es que comparan el universo con un agujero negro. Porque si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del universo, decíamos que hay una distancia a partir de la cual nosotros no podemos ver las galaxias que están más lejos, porque no nos ha alcanzado a llegar la luz. Ese es un horizonte. Jorge, esa foto que hicieron del agujero negro en estos días. Correcto. La foto que vimos del agujero negro tiene es más lejos del horizonte. Es más lejos, más o menos 4 veces la distancia del horizonte. El tamaño del horizonte de eventos. Entonces miren, aquí están las definiciones modernas. ¿Qué es un agujero negro? Un objeto tan masivo que para su tamaño que nada puede escapar de él. Un objeto tan pequeño para su masa que nada puede escapar de él. Un objeto tan denso que nada puede escapar de él. Todas estas definiciones son definiciones clásicas. La definición moderna es una región del espacio que está limitada por un horizonte de eventos. Un agujero negro es una región del espacio. Sí, lo más correcto es decir espacio-tiempo. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo el corte temporal, una versión del espacio-tiempo que tiene una barrera unidireccional. Otra cosa, esta barrera hace que nada, o sea, aquí afuera puede ocurrir un evento que afecte lo que hay adentro. Por ejemplo, adentro no había astronautas, no vivía gente, y usted puede decirle a una persona, ve, andate con tu familia a vivir adentro. Entonces, usted puede llevar gente, pero lo que hay aquí adentro, no hay ninguna posibilidad de que afecte lo que hay afuera. Entonces, por eso se dice que el horizonte de eventos es unidireccional, solo puede ir en una dirección. Todo esto que parece física, no más, que parece una locura, lo más increíble es que tiene una contraparte real. O sea, en este momento estamos llegando en la historia de la ciencia a encontrar objetos tan extraños como estos. Ya estamos encontrando los primeros, pero tenemos el problema de que todavía, como hay una, digamos, dirección solamente en la que fluye la información, la pregunta de lo que pasa adentro parece irresoluble, porque no hay manera entonces de sacarlo. Las ondas de radio no podrían escapar del agujero negro. No se podrían comunicar. Ahora sí, José, qué pena, veas, todo lo que le hace la pregunta. 300.000. No hay derecho. Lo mismo que la luz. Bueno, vamos a la nave. Sí, Igual. A la física del bachillerato. sí. Nada supera eso. La ley del péndulo. Sí. Si al péndulo se le baja el algo, El peso, la masa, o sea que aumenta o disminuye el periodo. el periodo de ¿por qué sucede eso? ¿Por la gravedad o qué? Sí, o sea, lo que vos decís es un péndulo cortico, es un péndulo que hace muy rápido. Un péndulo largo es un péndulo que ande más despacio. Bueno, en ese caso está relacionado con la fuerza que usted tiene que hacer, ¿cierto? Para describir un arco más cortico, mientras que la fuerza que usted tiene que hacer para describir un arco más largo es mucho más pequeña. Entonces, cuando la fuerza es muy grande, entonces el movimiento es muy grande. Pero mira que ahí, digamos, no tienes que aplicar la relatividad general, aunque lo que estás mostrando ahí también tiene que ver con el movimiento en el espacio-tiempo. Pero no está directamente relacionado con... Esa explicación. Otra vez. La de José no está clara. De por qué por el brazo más largo, porque el periodo es más rápido y el periodo más corto el otro.
Entonces, en el la nueva teoría yo con la Newton la entiendo muy bien, pero con la relatividad, con el espacio-tiempo, ¿por qué? A ver, otra vez. Otra vez. Para hacer que un cuerpo describa una curva pronunciada, o sea, muy pronunciada, usted necesita una aceleración muy grande. Entre más pequeña sea la curva, una fuerza más grande, correcto. El arco es muy grande. Correcto. El periodo es muy grande. El arco es muy grande. No, el arco es chiquito. Es un arco muy pronunciado. Deje así. Ya me enredé yo también. Una cosa muy importante, el tamaño. Sí. Ahorita que hablaban de que puede ser posible, puede ser posible no construir una máquina antigravitacional. De todas maneras, esa máquina se construiría aquí, o sea, dentro de un cuerpo que ya sigue influido por las fuerzas gravitacionales, sigue influido por los efectos gravitación del sol y de otros cuerpos. Aunque podamos crear una máquina gravitacional aquí y poner ahí unos objetos, siguen, si los va a ver el cineasta, los va a ver. O sea, siguen influidos. No, porque vos podrías meter una máquina aquí en la mitad de este salón. Aquí en la mitad de este salón les voy a mostrar el espacio-tiempo está curvo. Ahí se ve que está curvo, súper curvo. ¿Cierto? Pero vos podrías meter una máquina, ponerla aquí abajo, y la máquina eliminar la curvatura. Ahora, no me preguntes cómo. Y es que no lo sé, ni lo que nada de eso. Si vos podrías meter aquí adentro una cosa que eliminara la curvatura, soltaría y ya quedaría. Correcto. Se le seguiría haciendo una curva respecto al... Ahora, es que es lo que estamos diciendo, usted tiene la Tierra, imagínese usted tiene la Tierra es una curvatura constante. Imagínese usted construir con una máquina una zona de la Tierra plana. ¿Hay algún lugar que sea plano en la Tierra realmente? Nada. Usted hace una cancha de fútbol y la cancha de fútbol tiene una pequeña curvatura, ¿cierto? Tendrías que construir algo realmente, entonces vos podés sobre una superficie curva hacer una cosa plana. No importa que la curva esté ahí, vos puedes aplanarla. Entonces tendríamos que aplanar el espacio-tiempo. Aplanarlo. La Tierra sigue ahí. La curvatura que ella produce sigue ahí. Y la que le produce el Sol sigue también. Y la que le produce el Sol sigue ahí. Tu máquina crearía el efecto contrario para poder distorcer el espacio-tiempo. Jorge, esos trenes en Japón que viajan sobre las líneas de ferrocarril a una cierta distancia con magnetos, que no hay fricción. De alguna manera es parte de este principio de disminuir el campo gravitacional. No, lo que hace... crear su propio campo gravitacional, no es con imanes, con polarizaciones. Lo que hace es crear un campo no gravitacional. Exacto. Que compense la curvatura. Pues ese sería el principio de la máquina. Pero no porque la curvatura sigue ahí. ¿Qué es lo que hace la levitación magnética? La levitación magnética es una mano, o sea, unos rieles, pero en el aire. ¿Cierto? Igual, cuando el objeto está flotando, hay una repulsión magnética, hay un campo magnético. O sea, haciendo una analogía sería la fuerza del brazo. Exacto. La máquina que está proponiendo Jemer eso es distinta. Claro. Que no haya ni electricidad ni y diseña la máquina. Y el más llega y se para lo que se parece. Y la sensación que siente le toca reprogramar en la memoria otra vez. Digo, esto es la planitud. Entonces, construye una superficie realmente plana. La ciencia ficción ha hecho unas cosas fantásticas. Me acordé del libro de Tal otra vez del problema de los tres cuerpos. Esta distancia que hay aquí hoy en día, que es la distancia en la que está el horizonte, se llama el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild, y es muy mencionado, digamos, por ahí. Ahora, miren este detalle. Si la velocidad de escape en el horizonte es 300.000 y adentro sería 600.000, y usamos la fórmula de antes, de que el tiempo visto desde lejos es el tiempo del agujero negro sobre 1. Como la velocidad de escape adentro es de 600.000, entonces nos daría un resultado increíble. Y el resultado es, si aplicamos
las fórmulas de la relatividad, literalmente, el tiempo dentro del agujero negro sería al revés. O sea, afuera el tiempo fluiría hacia la flecha del tiempo, adentro el tiempo fluiría. O sea que usted es la mejor manera de envejecer, ¿cierto? Usted afuera, usted o casi que el Benjamin Button, pero no sean tan marihuaneros. Eso es tomarse demasiado serio la relatividad general, y ese va a ser uno de los mensajes más importantes de la sesión de hoy, y es todo lo que yo estoy diciendo aquí es lo que pasa en un universo donde la relatividad general es correcta 100%. Y ese es el punto con los agujeros negros. Tienen propiedades tan extrañas que todos los físicos, especialmente Stephen Hawking, y ahí sí le hay que darle todo el crédito a Stephen Hawking, todos los físicos creen que la relatividad general se rompe, algo se daña, algo no funciona, porque esto que hay aquí no es físicamente viable. O sea, es que el cambio de la flecha del tiempo es una cosa que Benjamin Button adentro del agujero negro. De nuevo le cuentan los libros de ciencia ficción, los libros, perdón, de ciencia, dentro del agujero negro pasa aquello, pasa esto, otro. No se crean absolutamente nada, porque lo que pasa dentro del agujero negro no sabemos todavía qué es, porque necesita una teoría superior que la relatividad, una teoría superior. ¿La cuántica o qué? Necesita una teoría cuántica de la gravedad. Una teoría de interestelar, ¿no? Que no sabe la información del agujero negro y mandan al astronauta que estudia la ecuación, la envía y con eso es que pueden hacer el Interstellar, que es una película para ver, así como entre amigos ñoños. Uno la ve solo o con digamos, una persona que no saca ñoña, se duerme, o qué espectacularidad. Pero cuando la ve con amigos ñoños no avanza. Entonces, por favor, pausa, una preguntita. ¿Qué sucede? No pasa al horizonte de sucesos. Vaina 6 horas para ver la película. Además deben decir lo que están mencionando, que es que en la película mandan a un sensor, a alguien que vea de un agujero negro, ocurre otra cosa, y es que las teorías modernas de la gravedad, pues las propuestas, incluyen otras dimensiones. O sea, proponen que el espacio-tiempo tiene más dimensiones que 4. Entonces, una de las cosas que pasa dentro de la película, no sé si ustedes la vieron. Yo la vi. ¿Sí? ¿No se la viste? Claro, ¿ya te la has visto? Tienes que verla. ¿Cuál? Es muy divertida. Interestelar. Él se mete dentro del agujero negro, inmediatamente entra a un espacio de más dimensiones. Creo que son 5 en la película. O sea, entran 5 dimensiones. Y cuando un objeto tiene más dimensiones que otro, hace cosas raras. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el Cosmos de Carl Sagan, de los años 80, él hace un símil espectacular de lo que llaman Planilandia. Imaginen unas figuras geométricas que viven en un mundo de 2 dimensiones, tienen una casa que es un rectángulo así, ¿cierto? Una persona entra a la casa, pero llega y lo visita un personaje de 3 dimensiones, es una manzana. Y la manzana, de repente, hace una cosa muy rara, es que se le aparece en la mitad de la casa. Él está ahí y en la mitad de la casa aparece un objeto. Entonces, eso es lo que pasa en Interstellar. En Interstellar, él llega y entra al agujero negro, y como tiene más dimensiones, puede aparecer, pero hacemos el spoiler, puede aparecer en la casa de la hija cuando era más chiquita y hacer unas cosas maravillosas. Bueno, muy bien, miren, apenas comienza, ¿cómo se hace un agujero negro? No, muy sencillo. Usted llega y coge el sol. Coge el sol. Miren el tamaño del sol, es el tamaño a escala del sol. El tamaño de la Tierra. Puta caliente hasta la misma. Y lo único que se tiene que hacer es cogerlo y comprimir esta la Tierra. Vamos a comprimir el sol. Tiene un espacio-tiempo al tamaño de la Tierra. Está curvando, aquí se está curvando. El espacio-tiempo, sígalo curvando. ¿A qué tamaño tenemos que llegar? Una estrella de neutrones, ¿o qué? Mire, este Manhattan, correcto. Listo. Supernova. Ahí se creó un agujero negro. Entonces, crear un agujero negro es sencillo. Claro, si usted tiene la fuerza para comprimir este objeto hasta alcanzar el tamaño de una ciudad, ese es el gran problema. Llegar a ese nivel. ¿Qué tamaño tiene entonces? Acuérdense, Jorge, ¿qué tamaño tendría? para formar un agujero negro con la masa del Sol, el radio del Schwarzschild sería de 3 kilómetros. 3 kilómetros. El radio. O sea que el 6. El sol generaría un agujero. Miren ahí está el agujero negro.
pero hagan eso. Yo creo que por aquí ¿Quién es puede capaz estar de coger una buena negra? Las fuerzas de la estrella colapsaron. La búsqueda de quién supernova. era capaz de hacer eso empezó desde el siglo XIX con un descubrimiento muy interesante con la estrella Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo. ¿Cierto? No es el objeto más brillante, pero es la estrella más brillante. Muy importante. Hay dos Sirius, no, A y B. El cielo visible es la estrella más brillante, no la estrella más luminosa. Es Aldauri y Jorge. ¿Qué pasa? Sistema binario. Todas las estrellas, y esto fue un descubrimiento que se hizo desde el siglo XIX, estudiando con mucho cuidado, todas las estrellas tienen movimientos propios, individuales. En la antigüedad se creía que las estrellas eran llamadas estrellas fijas. Pero cuando usted estudia una estrella y la sigue, mire, por años, aquí son 4 años, se da cuenta uno de que la estrella cambia entre las estrellas vecinas. Con el fondo. Con el fondo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Esa estrella, pues es un objeto que va moviéndose, ¿correcto? Cuando se estudió el movimiento de Sirio, repito, desde muy temprano, se descubrió una cosa rarísima. El otro Sirius. Se descubrió que Sirio no se movía en línea recta, sino que se movía con un zigzag. Ese movimiento en zigzag, como lo explica uno, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que él se mueva de un lado a otro? Claro, la explicación es que hay un Sirio. Hay un Sirio. Sirio es... Esa cosa así que mostraste, eso es en el tiempo, eso es ver en el tiempo una rotación. Claro, ¿qué pasa? Entonces miren, Sirio va moviéndose hacia adelante. Debería moverse sobre esa línea que vemos aquí central recta. ¿Pero qué va moviendo? No, que Sirio se va después por un lado, primero por un lado, después para el otro, para el borracho. Lo más increíble es que está borracho y solo se ve a Sirio. A Sirio se lo vio como un objeto individual por muchos años, ¿cierto? Entonces, estas observaciones se han hecho ya hoy con otras estrellas. Bueno, Sirio es de las pocas, o las primeras estrellas a las que se les descubrió una compañera antes de verla. Claro, efectivamente. Resulta que a esta, después, observaciones detalladas de la estrella revelaron el misterio. El misterio de Sirio, ¿por qué se mueve de un lado a otro? Es que tiene al lado una estrellita, digamos, chiquitica, muy poco brillante, y es muy difícil de ver. Algunos astrónomos aficionados dicen que la han visto. Yo todavía no les creo. No, es que el resplandor de Sirio es impresionante. Está relativamente cerca, 4 años y medio luz. Sirio está bueno. Y con filtro y con orden distintos sistemas. Sí, no, de todas maneras, todo lo que sea emisión térmica, no, porque la estrella Sirio es mucho más luminosa. Ahora, hay un misterio con esta estrella compañera. Si es una estrellita tan poco brillante, ¿por qué demonios Desestabiliza. mueve una estrella de la Porque manera perturba el espacio-tiempo. pero tiene que tener una tremenda masa. Valea. Bueno, ¿y por qué es tan poco brillante? Si tiene una tremenda masa. Porque ya otro lado. Puede ser una Ya que en términos llanos, si yo tuviera aquí una estrella, Una enana. la masa de esta estrella, ya no está en medida, Ya no tiene teniendo en cuenta. cuenta el tambaleo de Sirio, esta estrella tiene la misma masa del Sol. No tiene idea. Pero miren el brillo es como 100.000 veces menor que el del Sol. La pregunta es, ¿por qué un objeto que tiene la misma masa del Sol brilla 100.000 veces menos? La respuesta es el tamaño. Y que En términos muy llanos, claro, ya nosotros sabemos la respuesta del tamaño. Este es el tamaño de Sirio B. la El Tierra. tamaño de la Tierra. Correcto. Sirio es casi el tamaño de la Tierra. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué se ve tan débil? Porque es obvio que si usted tiene un objeto muy pequeño, el área por la que sale la luz son muchísimo menor. Y entonces desde la distancia casi no se va a ver. Entonces los astrónomos saben que los objetos más débiles, las estrellas más débiles del universo, pueden ser o intrínsecamente muy poco potentes o pueden ser simplemente muy pequeñas. Por eso es que se llama una estrella enana blanca, ¿cierto? Ahora, la densidad de la enana blanca es de aproximadamente 1.000.000 de veces la del agua. Se puede calcular. Nos sabemos que la masa es como la del Sol, ¿cierto? Con el volumen, digamos, calculado con el volumen y el tamaño de la Tierra, podemos sacar la densidad 1.000.000 de veces la del agua. Yo siempre muestro esta analogía para hacernos una idea de cómo es la materia de este objeto. Todos sabemos que 2 litros de agua con color aquí tapé el logotipo porque
la propaganda, etc. 2 litros no sabemos qué gaseosa es. 2 litros de agua con Coca-Cola. Bueno, si yo cojo la enana blanca, le meto la botella vacía y saco material de enana blanca, ¿Cuántas botellas? los mismos 2 litros pesarían 2 millones de kilos. O sea, aproximadamente unas 2.000 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que una botella de 2 litros de enana blanca pesa lo mismo que más o menos 10 aviones 747. Una botella, la densidad de esta cosa es bárbara. Pero ojo, ya termino con esto. La densidad es 1 millón de veces la densidad del agua. Lo puse ahorita en la diapositiva, pero no lo mencioné. Acuérdense que la densidad de un agujero negro de masa solar es 100.000 billones de veces la densidad del agua. O sea, que no estamos como lejos. Pero esas son las que se convierten en las enanas blancas se pueden convertir en ¿A dónde voy? Al hecho de que la pregunta de si hay un mecanismo físico en el universo que sea capaz de reducir el tamaño del Sol hasta muy pequeño, no sabemos. Lo que sí sabemos es que por lo menos hasta el tamaño de la Tierra hay un mecanismo, hay algo que es capaz de reducir la Pero de temperatura neutrones también. O sea que vamos por buen camino. Eso no quiere decir que esto se vaya a convertir en un agujero negro, sino que quiere decir que la compresión de materia a niveles increíbles es un proceso viable. Es posible. Segundo descubrimiento, en los año 1964, 67, perdón. Un descubrimiento completamente fortuito realizado por una famosísima astrónoma, Jocelyn Bell. Creo que Jocelyn Bell se murió, o fue Bella Rubin. Jocelyn Bell no, pero creo que fue Bella Rubin. Bella Rubin, que fue una de las co-descubridoras de la materia oscura. Estaban entre las más grandes astrofísicas del siglo XX. ¿Qué es materia oscura? Es lo que se supone que es de materia oscura. La señal no descubrió nada todavía. La señal de la materia oscura. Jocelyn Bell con Bella Rubin son de las 2 más grandes astrofísicas del siglo XX y las 2, ninguna ha recibido premio Nobel. Okay. La física no tiene premio. Correcto. Pero este señor, que era director, sí, y recibió el premio Nobel por el descubrimiento de ella. Esa ha sido una de las causas de digamos, feministas en la ciencia más grandes. Pero incluso hay hashtags por ahí. En este premio Nobel para la científica Me Too. ¿Cómo? No, pero este es un mi líder. Tampoco recibí el premio Nobel. Pero de pronto. ¿Saben cuántas mujeres han recibido el premio Nobel de física? La que sí. A ver, pues, este año, sí. Es más, no me acuerdo. 3. Solo 3 mujeres han recibido el premio Nobel de física. Madame Curie, hubo otra. No me acuerdo cuál es. Sí, son solo 3. 3 que han recibido el premio Nobel de física y como 5 al que se lo deben. Bueno, ¿qué descubrió Jocelyn Bell? Correcto. Y la de Einstein que no. Claro, Mileva, claro que no se la habían dado porque como Einstein tampoco le lo dieron por la relatividad. No, pero a Mileva se lo habían dado también por el efecto fotoeléctrico. Porque en 1905 esos artículos escribieron de la cama. Además Mileva era mejor en el experimental. Era mejor experimental. ¿Se acuerdan de la serie que mostraban que ella era la que hacía los experimentos? Bueno, gracias a esta señora, es un descubrimiento fortuito en el año 67, utilizando unas antenas, esto es casi un tendedero de ropa en Cambridge, en Inglaterra. La señora detectó, así es la imagen es súper borrosa, detectó, estas antenas detectan señales de radio de muy baja frecuencia y se utilizan nuevamente para estudiar nubes de gas en la galaxia. Porque las nubes de gas, las moléculas emiten ondas de radio. Por eso es que uno calienta las cosas con el microondas. Cuando uno calienta con el microondas, las microondas agitan las moléculas de agua. Y al revés, si usted tiene agua y la excita, ella emite microondas. Entonces se utilizan ondas de radio para detectar moléculas interestelares. Lo que detectó esta señora muy extraño fue que había una señal que venía del cielo que era perfectamente periódica. La señal era cada segundo llegaba pim. Pensaron que era extraterrestre. Pim, correcto. Incluso la señal era tan anormalmente, digamos, periódica que pensaron que era la primera señal artificial, correcta. La forma de esta señal ha sido inmortalizada en un famoso diagrama, ¿cierto?
En este diagrama lo que se hace es que se coge cada uno de los pulsos y se los superpone uno después de otro, ¿cierto? Entonces ahí quedan como puestos uno después de otro, y esto condujo, yo no sé si ustedes lo conocen, a esta famosa carátula de esta banda de neopunk Inglaterra, ¿cierto? Joy Division. Post-punk, correcto. No sé si la conocen, ¿alguien conoce esta banda de Joy Division? Ahorita les pongo un tema al final. ¿Cómo se llama? Joy Division. Pero ustedes son de la época. Usted era la punkera de Este era de esa. Ahora te pongo el tema. Estuvo a gusto. Sí, el Fish era de esas. Yo, obviamente, he sido siempre melómano. Conozco mucho de música. Yo también. Yo creo que estoy más relacionado, porque lo que era una melómana y yo conozco. Bueno, entonces, Yo soy oiga, vamos a ver si la Gonzalo Mayor. Esta es la vecina. ¿Sí lo reconocieron? Pero no tengo que darle una llamadita. Sí, tengo que darle porque hace días. El tema es que este no es de la época del. No es del nombre, es más reciente. No, es de ya. Ah, pero que quedó cortada. No sé, pero no bajó muy bueno. Ese fue Normando. Era Pink Floyd. Ay, a mí también. ¿Cuál era el problema? No, es que ustedes son de la era. No sé, sí, obviamente nadie se cumplió la historia. No, sino que abrí la caja de Pandora de la adolescencia. Entonces, resulta que obviamente nadie se cumplió el cuento de que eran hombrecitos verdes, ni Jocelyn Bell, ni el jefe, etc. Y entonces empezaron a especular qué podía ser. Había varias teorías, una de ellas era que era una binaria. El problema de esa señal es que es un pulso cada segundo. Y resulta que en el universo todo dura, pues como mínimo horas, pero segundos. Entonces una de las teorías que terminó siendo la única medio posible era que era una estrella rotando. Pero hay un problema. El problema con las estrellas rotando es que una rotación que dure un segundo destruye lo que sea. Es demasiado rápido, es que un segundo. Vamos a tratar de dar una vuelta en un segundo. No, ni yo que soy chiquitico, soy capaz de dar una vuelta en un segundo. Con una excepción, si la estrella fuera increíblemente pequeña. Porque miren, el Sol se demora 25 días en dar una vuelta. Es un tiempo razonable para una estrella. Si usted la pone a derrotar en un segundo al Sol, se vuelve nada. Es más, el límite para el Sol es de 5 horas. Un Sol, si el Sol rotara en 5 horas, se destruiría. Bueno, eso era rayos X, ¿cierto? Esos pulsos. No, eso es radio, a baja frecuencia. Radio baja frecuencia. Pero miren que a medida que usted va disminuyendo el tamaño de los objetos, rotando en 10 horas. Un asteroide, los asteroides pueden demorar, hay asteroides que pueden demorar 1 hora y media en dar una vuelta sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Surgió la hipótesis de qué tal una estrella que sea tan pequeña que se demore un segundo en dar una vuelta. Ahora, ¿cuál es el tamaño? Y es muy sencillo calcularlo. Si usted pone una masa solar en una estrella, ¿cierto? Y la pone a rotar, ¿por qué una masa solar? Para que haya gravedad y retenga. ¿Cuál es el tamaño para que el límite de ruptura es de un segundo? El tamaño es una ciudad, ¿correcto? Increíble. ¿Una ciudad? Una ciudad. Si la estrella fuera del tamaño de una ciudad, esa estrella aguantaría el voltaje de la rotación. Con la densidad del Sol. Teniendo la masa del Sol. Correcto. Lo que estamos viendo aquí es 1967. Bueno, obviamente la teoría fue evolucionando durante esos años. Surgió este concepto fantástico que nos sigue acercando al concepto de agujero negro, porque entonces estamos diciendo que lo que descubrió Jocelyn Bell, ¿cierto?, en 1967 fue la primera estrella de tamaño casi comparable a un agujero negro. Y otra vez, lo que se probó con esto fue que el universo era capaz de fabricar una cosa. Estos objetos son los que se conocen como un pulsar. Correcto. Los pulsares, son los famosos pulsares. Correcto. ¿Qué es un pulsar? Entonces un pulsar esencialmente es una estrella
pues que el término estrella, Olga lo había mencionado, es un término complicado para un objeto como esto, porque el nombre estrella se debería utilizar únicamente para objetos que produzcan energía por fusión nuclear. Pero esta estrella en realidad produce su luz. Es tan bonita, ¿no? Produce su luz, lo que produce es por calor, porque está muy caliente. Entonces, ¿qué pasa con esta estrella? Que tiene un campo magnético muy poderoso que hace que hayan dos puntos en la superficie más calientes que el resto. Como si uno viera el sol con dos puntos brillantes. Y claro, la estrella va rotando y a veces le pasa el punto por delante de nosotros, ¡pum! Se viene una avalancha de luz, a veces se va, vuelve el pulso y se ve una avalancha de luz. Para que esté enfocado. Exacto. Una basita, porque el agujero negro también lo pintan así, con un chorro. Con un campo magnético, correcto. Este chorro no es el del agujero negro. Este chorro que hay aquí es un chorro de luz. El del agujero negro es un chorro de materia y es producido y es por los campos magnéticos que aceleran la materia por ahí. Vamos a verlo en un momento. Ahora, hagamos una cuenta muy sencilla. Hagamos una cuenta muy sencilla. Entonces ya sabemos, Joseph Bell descubrió un objeto con la masa del Sol girando un segundo y del tamaño de una ciudad. ¿Qué densidad tiene un objeto como este? Bueno, hagámoslo ya con la analogía. Una botella de 2 litros de Coca-Cola. Perdón. Sí, 2 litros de Coca-Cola, ¿cierto? Pesa 2 kilos. Bueno, los mismos 2 litros y una estrella de neutrones pesarían 200 billones de kilos. 200 billones de kilos. 200.000 millones de toneladas. O sea, 200.000 millones de toneladas. O sea, una cucharadita es como el Everest, más o menos, pues. Acuérdese que la del agujero negro es 100.000 billones, 10.000 billones de kilos. O sea que todavía estamos a un factor de 100. Estamos a un factor de 100 del agujero negro, pero ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Bueno, para ponerlo en otros términos, 2 litros de estrella de neutrones o 2 litros de pulsar pesarían más o menos 1000 veces lo que un cerro volador. O sea, meter 1000 cerros voladores dentro de una botella de 2 litros. Ese es, digamos, ese es el reto. Jorge, en una estrella, en una blanca, se conservan electrones. Toda la materia convencional. Igualita. Convencional, con átomos común y corriente. O sea, Jorge, aquí ya no hay átomos, o sea, ya solamente están los núcleos. No, en el pulsar. En el pulsar. Uy, a una densidad tan alta como esta densidad es más o menos la densidad de un núcleo atómico. Eso quiere decir que la materia en una estrella de neutrones, un millón de veces la densidad del agua todavía es una densidad razonable para los átomos. Deja que casi todo es vacío. O sea, yo que me veo como tan rellenito, en realidad es vacío. Usted me podría comprimir para hacer que los átomos se acerquen unos a otros muchísimo más. ¿Cuánto me podría comprimir? Tal vez yo todavía podría caber sin que perdiera mi estructura atómica. Pero aquí se la perdió ya. En una cucharita. Usted podría acomodar toda mi materia dentro de una cucharita sin que se perdiera la estructura atómica de mi cuerpo. Electrones, todo. Correcto. Pero esta densidad, ya es núcleo, ¿no? Ya es una densidad tan grande que usted saca todo el espacio vacío y ya la distancia entre núcleos atómicos se hace tan pequeña que ya usted no sabe dónde empieza un núcleo y termina el otro. No, y por eso es que se habla de materia nuclear. Electrones. Y los electrones están ahí, pero están volando por un lado. Pegado. Correcto. Esa materia, esto ya no es materia convencional. Así. Esta ya no es materia convencional. Esa materia no se ha creado nunca en un laboratorio. Pero las películas de ciencia ficción, sí, es que yo vuelvo y pienso en mi trisonariano. El problema de los 3 cuerpos, los extraterrestres crean materia nuclear. Inclusive la materia nuclear tenía las propiedades increíbles. Ahorita que mencionaste lo del piso plano, la materia nuclear sería la forma de materia más lisa que usted jamás podría crear. Y ese sitio es el espacio-tiempo que quiere que... Si usted coge materia normal y la mira al microscopio, por lisa que parezca, usted aumenta 10.000 veces y ya ve montañas. Si usted pudiera hacer un objeto hecho de materia nuclear, donde los núcleos estuvieran muy cercanos de otros, usted aumenta 10.000 veces y seguiría viendo plano, 1.000.000 de veces seguiría viendo plano. No habría magnificación. Obviamente estamos hablando de una materia de una dureza impresionante. Ahora, muy bien, ¿qué sucede? Vamos acercándonos. La fecha definitiva para los agujeros negros en astronomía fue el año 1964. Miren que fue 3 años antes de que Joseph Bell. El año 1964, en esta época estaban haciendo muchos experimentos espaciales.
antes de la llegada del hombre a la luna, cohetes volaron de la Tierra para todas partes y con de todo. En este caso, un cohete llevaba un detector de rayos X, lo subieron hasta una altura por ahí de 100 kilómetros y ahí detectaban los rayos X que venían del universo y volvía a caer. Este cohete subió y cuando subió detectó una cantidad no esperada de rayos X provenientes de un lugar en la constelación del Cisne. Este objeto que hay aquí, esta estrella que está en el aquí, es el objeto en rayos X más brillante del cielo. O sea, esta es la Sirius del cielo. En rayos X, muy importante. La Sirius en rayos X, perdón. La Sirius en rayos X. ¿Y qué objeto es ese? Cuando tuvimos mejor tecnología, por eso es que este objeto no fue más famoso que los pulsares del 67, porque tuvimos que esperar a tener telescopios de rayos X en el espacio, que se lanzaron ya en los años 70. Se descubrió de dónde venía exactamente los rayos X y se vio que lo que había ahí era una estrella relativamente normal, pero era una estrella que, a diferencia de todas las demás estrellas, emitía cantidades inusitadas de rayos X. Esa estrella ha sido estudiada más o menos desde que se descubrió por 30 años y hoy no tenemos sino una sola conclusión para explicar todas las propiedades de la estrella. La primera, se ha observado el movimiento de la estrella se está tambaleando y se está tambaleando de Padre y Dios mío, o sea, algo la está moviendo, la está sacudiendo de forma violenta. Primera cosa, debe tener un compañero. Pero la segunda cosa sigue siendo, ¿por qué putas esta estrella emite rayos X tan poderosos que llegan hasta el sistema solar? La única teoría que existe actualmente es esta. La estrella está siendo tambaleada por un objeto en el que ya se ha calculado con mucha precisión la masa de 15 masas solares que no se ve. Es el primer misterio. Ella tiene 30 masas solares. Una estrella de 15 masas solares es una estrella que se vería inmediatamente. Esta es la masa de Betelgeuse. El objeto no se ve, pero además se cree que los rayos X los produce ese objeto. Ese objeto los produce por el siguiente mecanismo. Si usted tiene un agujero negro en el centro, digamos, del lugar donde está este objeto, a más o menos unos 6 kilómetros de distancia, si el objeto tuviera pues una masa solar, la velocidad a la que iría el gas, si gas girara alrededor, sería de 200.000 kilómetros por segundo. Creo que aquí me equivoqué en el número, la distancia, me equivoqué en el número, después lo corregí y no borré la cosa. Si usted tiene gas que gira alrededor de un agujero negro, a 6 kilómetros de distancia, el agujero negro mide 3, acuérdense, la velocidad del gas sería de 150.000. Pero atención con esto, esto es a 6 kilómetros de distancia. Si se ubica a 6 kilómetros más 100 metros, o sea 100 metros más lejos, la velocidad es de 149.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué? Porque claro, entre más lejos, más despacio va el gas. Pero piensa en lo siguiente, si usted se para en una nube de gas aquí en este punto, ¿con qué velocidad ve pasar la nube que está aquí a 100 metros? 100 metros es una cuadra. Entonces está aquí, es una nube de gas, y usted dice, ve aquí esto bacano, pues está muy caliente, y usted ve una nube de gas pasando por allá, y esa nube de gas que no, también le está dando vuelta al agujero negro. ¿Y a qué velocidad va? Recuerden, respecto al agujero negro, esa va a 149.000, pero respecto a usted, esa nube pasaría a 1000 kilómetros por segundo. Es decir, respecto a usted, una de las propiedades más interesantes de los agujeros negros es que las velocidades de los gases que les dan vueltas alrededor cambian demasiado rápido a medida que uno se aleja del agujero negro. La diferencia de velocidades es tan grande que los gases se friccionarían mucho entre ellos y producirían una calor ni el pucha. Los rayos X que produce signos X1 se producen por este mecanismo. Es un mecanismo de fricción entre el gas que gira alrededor de un objeto increíblemente compacto. Entonces usted suma la masa, 15 masas solares, más la producción de rayos X en un disco de estos, y usted puede deducir perfectamente de qué tamaño es el objeto y qué tipo de objeto es. En el año 1974, Stephen Hawking hizo una apuesta con Roger Penrose. José. Exacto, en 1974 Stephen Hawking hizo una apuesta con Roger Penrose. Roger Penrose decía, con Kip Thorne. Kip Thorne decía, le apuesto a que signos X1 tiene un agujero negro. O sea, Kip Thorne apostaba que este era el mecanismo. Stephen Hawking, colega de él, que también había estudiado agujero negro, le dijo, apuesto que no.
Entonces a Hawking después le preguntaron, hey, ¿por qué apostaste a que no? Él dijo, hombre, porque yo he estudiado agujeros negros desde que estoy, digamos, en la universidad. Entonces pueden suceder dos cosas, que los agujeros negros existan, en cuyo caso pues a mí me va muy bien, porque como yo soy estudioso, y de que no existan. Si no existen, yo pierdo. ¿Por qué? Porque yo todos los días, entonces me pasé toda la vida estudiando una cosa que no existen. Entonces voy a hacer esta apuesta para ganar también. Entonces, si existen, yo gano porque demuestran que existen. Y si no existen, me gano la apuesta. El tipo era muy más habituado. ¿Cuál era la apuesta? La apuesta era, si las agujeros no existían, Kip Thorne le tenía que dar una suscripción a la revista ñoña a Stephen Hawking. Y si los agujeros negros no existían, si el signo X1 sí existía, entonces Stephen Hawking le daba una suscripción a la revista Penthouse a Kip Thorne. En los años 1990, un año de Penthouse. Entonces, cuenta la historia que la esposa de Kip Thorne era jodidito, se la ganó con Kip Thorne. En el año 1990 se descubrió que el signo X1 es el primer agujero negro que vimos en la historia. Que Mitchell en ese día, marica. Bueno, y obviamente Stephen Hawking tuvo que pagar su apuesta, pero eso fue como quitarle un pelo a un gato, porque qué más que la fama que se ganó Stephen Hawking, que todavía tiene por los agujeros negros. Bueno, ¿el 90 qué? Entonces, en el 64 se descubren los rayos X. En el 74 no sabían qué producían los rayos X, no se tenían todos estos detalles. Tuvimos que esperar hasta los años 90 para que ya se confirmara que esto era una cosa negra. Matemáticamente Penrose y Hawking no los demostraron, ¿no? Primero, matemáticamente. Pues lo que hicieron Hawking y Penrose y otros, incluyendo Kip Thorne, en los años 70 fue hacer la teoría. Por eso, la teoría matemática. Claro, la teoría es muy completa, muy la bacana. teoría aparentemente no existía, y había que ya. Claro, pero vos sabes física. Eso. Lo que necesitamos era un objeto. Bueno, primera propiedad de los agujeros negros astrofísicos: si hay algo que cae cerca de ellos, se calienta y emite rayos X. Por eso es que cuando a uno le hablan de la detección de una fotografía de un agujero negro, no le están diciendo nada equivocado, porque lo que se está detectando no es el agujero negro, se está detectando la nube de gas que se calienta. La foto que vimos del agujero negro es la foto de la nube de gas. Pues, estos son los agujeros negros que tuvieron la suerte de tener gas. La foto es la nube de gas y el negro que está ahí. El negro que está ahí, ahí se supone que hay el agujero negro. Sí, lo que Kip Thorne fue como un asesor científico en la película Interestelar. Kip Thorne es un tremendo personaje. Era profesor titular de la Universidad del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, y renunció para dedicarse a ser asesor de películas de cine. Increíble, una de las historias más raras, porque es un científico que renuncia a un professorship para dedicarse al cine, porque era muy buen billete. La película más famosa en la que participó, pero seguramente no va a ser la única, fue Interstellar. Pero también podía soñar, ¿no? Sí, no, es libre, salirse del cuadriculado de la academia. Bueno, así no era físico. No, era químico. Doctor en química. Sí, pero era muy bueno. No, buenísimo y todo. Pero la segunda cosa de Kip Thorne es que es premio Nobel. Se ganó el premio Nobel el año pasado, o en el 2017. Porque Kip Thorne fue uno de los diseñadores de los detectores de gravitación. Y ahí viene la kriptonita. Segunda propiedad, cuando uno dice atracción gravitatoria, no está diciendo nada malo. Lo que es equivocado es decir fuerza. O sea, atracción es simplemente lo que usted ve. Lo que usted ve es como que el objeto va hacia el centro. Ese es uno de los aspectos de la gravedad, la atracción, ¿cierto? Pero hay un segundo aspecto que es la deformación. Un objeto metido en el espacio-tiempo curvo de otro se deforma. Aquí donde ustedes me ven, yo estoy deforme. Pero mucho. ¿Eso qué quiere decir? En este momento, aquí donde me ven, yo estoy estirado. No hay decir estirado, no ya así. La razón es la siguiente: si usted lo lanzan al aire en caída libre, los pies suyos son atraídos digamos, hacia la tierra más intensamente que la cabeza. Y entonces hay una diferencia de atracción y eso alarga a las personas.
Esa es la marea gravitacional. Eso es lo que produce la marea en la Tierra. Jorge, entonces por ejemplo un agujero negro, esa película interestelar, no, el alargamiento de la... ¡Claro! Entonces, ¿qué pasa? El espagueti. Si usted se ubica a 6 kilómetros de un agujero negro, si pusiéramos a la Tierra a 6 kilómetros de un agujero negro, lo que no tiene mucho sentido porque pues, la Tierra mide 12.000. Sí. ¿Cierto? Pero si usted ubicara un objeto a 6 kilómetros de un agujero negro, las mareas serían 6.000 trillones de veces mayores que las mareas de la Luna. Correcto. Miren el cálculo. Esto lo hicieron en un articulito de una revista que se llama Physics Teacher. En estos años calcularon más o menos las fuerzas de marea sobre un astronauta. Entonces usted le dice, vamos a visitar un agujero negro, pucha, listo, lo mandan al agujero negro. Miren lo que calcularon. A 100 radios de Schwarzschild de un agujero negro de masa estelar, más o menos usted sentiría una marea de 1 tonelada. ¿Qué quiere decir? Las piernas suyas serían jaladas con 1 tonelada, ¿cierto? A separarlas de su cuerpo. 1 tonelada en realidad son más o menos unos 300 kilos, lo que soporta estructuralmente el esqueleto y los músculos. Que usted lo cuelgan y lo colocan 300 kilos, lo desgarran. O sea, lo desgarran. Entonces 1 tonelada, eso es lo que usted se puede acercar de un agujero negro. Entonces, si usted le dice que va a viajar, usted le dice, sí, pero déjeme a 101, ¿cierto? Déjeme a 150 Esta es la propiedad que hace los agujeros negros temibles. No es la atracción, porque obviamente, como les explicaba la otra vez, si usted se acerca a un agujero negro de masa solar a la distancia de la Tierra, siente el mismo efecto. O sea, si usted reemplaza, esto se lo dicen también, si usted hoy reemplaza el Sol, ¡tum!, y pone un agujero negro donde está el Sol, pasaría, la Tierra seguiría haciendo lo mismo, el sistema solar no sentiría absolutamente, pues se apagaría la luz. ¿La razón cuál es? Porque es la misma masa a la misma distancia. El problema de los agujeros negros es acercarse, ese es el problema, y no es la atracción, lo que podría usted sería la marea. Eso también se llama el efecto de espaguetización. Por eso se sabe que ahora, la atracción depende de la distancia. Como los agujeros negros de la masa del Sol miden apenas 3 kilómetros, entonces las fuerzas de marea son poderosísimas. Pero si el agujero negro es inmenso, como el agujero negro de la galaxia de estos días, la fuerza de marea es casi nula. O sea, los agujeros negros muy pequeños no se pueden visitar porque todo se espaguetizaría. Pero un agujero negro, como el del centro de la Vía Láctea, o como el de estas galaxias, se puede visitar con una nave espacial. Inclusive, alguna vez lo voy a hacer, un articulito el diseño de la primera nave misión espacial a una agujero negro. Las fuerzas de marea son menores. Las fuerzas de marea, claro, porque las fuerzas de marea dependen de la distancia. Ya estamos adentro del grano, o sea, ya estamos... Usted podría separarse a 2 cuadras del horizonte de evento, del agujero negro, del centro de la Vía Láctea, y usted no sentiría la fuerza de marea. ¿Por qué? Porque la fuerza de marea es muy chiquitica. Acordate cuál es el tamaño del agujero negro central: 12 millones de kilómetros. Eso es una distancia enorme. Claro, son 4 millones de masas solares. Pero la regla es, entre más grande un agujero negro, menos es la fuerza de marea. Pero está con la densidad. ¿Cómo? Con la densidad. Se mezclan las dos cosas, tamaño y masa. Pero lo más importante es esto, lo más importante, acuérdense, es que los agujeros negros masivos tienen un horizonte de eventos gigante. Es que lo que se me ocurre ahí es que si es pequeño, nuestra distancia respecto al pequeño importa, pero si es grande, nosotros ya estamos dentro de su hace rato. Exacto. No hay manera de que nos... Ese le causaría mareas, digamos, otra... Ahora, si usted entiende, lo único que es saca la billetera y anota. Nunca ir cerca a un agujero negro pequeño. No, pero miren que es una lógica como contraria. Los agujeros negros pequeños son los más peligrosos. Dice que no hay de forma más el espacio-tiempo, ¿el grande o el pequeño? El pequeño. El pequeño de forma más. Entonces no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño, me gustó. Ahí sí entendí. La voy a adoptar. Bueno, ahora, disculpame, lo que han descubierto es indirectamente por el gas y por los rayos X. Sí. En teoría, si un agujero negro absorbe todo el gas alrededor, casi que sería inobservable, pues, indetectable, solamente por un efecto, digamos, de lente gravitacional o algo así, pero no veríamos ni rayos X ni... Oscuro.
Muy importante, si usted separa de una cuadra de un agujero negro de cualquier masa, usted no vería absolutamente nada. Si no tiene pues gas. Es más, se vería muy raro porque usted separaría al lado del agujero negro, al frente suyo no vería nada, pero usted voltea y vería las estrellas por allá. Con la boca de un túnel. Estrellas por allá, exacto. Usted vería la boca de un túnel negro. Ah, no, sería una misión. La boca de un túnel horrible. Les aseguro, esta cruz bendita que vamos a ver una foto. Bueno, no. Nuestros sucesores van a ver una foto de esas. La primera nave espacial que se va a sacar en el horizonte de eventos va a tomar una foto así. O sea que no es grande si se puede ir cerca, güey. Por eso es que el agujero negro de Interstellar es un agujero negro supermasivo. Es un agujero negro y por eso es que ellos pueden bajar. La nave siempre sufre, ¿cierto? Pero ellos, y por eso es que puede entrar dentro del agujero negro. Ya. Bueno, último aspecto interesante sobre los agujeros negros. Son calvos. Los agujeros negros son calvos. Bueno, ¿a qué hace referencia esta frase? A esta idea. Resulta que existe en la física esta pregunta. ¿Es posible que usted queme una belleza de libro como esta y después de quemarlo pueda recuperar la información que viene? ¿Ustedes qué dicen? Se come el libro. Es la última copia que hay de 100 años de soledad en el planeta. Está haciendo mucho frío y usted tiene que quemarlo para producir calor. Es el argumento de una película sobre el fin del mundo. Se acaba el mundo y lo único que quedan son los libros de las bibliotecas. Tienen que para quemarlos. Bueno, el último 100 años de soledad. La pregunta es, ¿usted quema el 100 años de soledad y después de que se quema se puede recuperar la información de 100 años de soledad? Sí. Imagínate una destrucción total de esas. En la práctica no. Sí, porque todos los átomos están en teoría, sí. pero es una cosa, es una ley de la física tan respetable como la segunda ley de la termodinámica. Se le llama la ley de la unitariedad. Se le llama el principio, de la unitariedad. Y es el siguiente: en mecánica es un principio de la física cuántica, respetabilísimo. Dice lo siguiente: lo que usted está viendo aquí es una transformación de la materia. Una transformación del estado de la materia. Resulta que un estado, este estado tan bonito que hay aquí, al convertirse en otro estado, no se pierde la información. Es posible, en principio, volver otra vez al estado original. Se llama el principio de unitariedad. Ni se queda ni se Es muy importante, en teoría. Ahora, ¿qué necesita usted? Para poder volver necesitaría todas las cenizas, todos los gases, toda la luz. Usted tendría que recoger todo para volver a las 100 años de soledad. Pero todo está Pero se puede. no se va a perder. ¿Eso qué significa? Básicamente, esto es un principio de conservación de la información. La información no se crea ni se destruye. Así usted quiera, así usted quiera con los libros, Ordóñez, queme todo lo que quiera que esa información se recupera. Bueno, no, en el soledad le pido una persona, pero puede ser otra. Bueno, muy bien, ahora ¿qué pasa? Pero hay un problema, y este problemita lo identificó el señor Stephen Hawking también desde la años 70. ¿Qué pasa si yo tiro 100 años de soledad dentro de una bola negra? El problema es de los que se puede entrar. Que ya sabemos que el horizonte de eventos es una barrera unidireccional. Ese es el término de Hawking, ¿cierto? Horizonte de esos. Horizonte de eventos, muy buena pregunta, no sé. Sí, está en el libro de... No, es un término que se utiliza. En el libro que se escribió, pero es posible que sea siempre horizonte de eventos. Sí, pero es posible que sea de Schwarzschild. Se habla de eso. Podría ser de Schwarzschild también, o sea, desde 1915. También. Bueno, entonces miren qué pasa. El problema es que esa ley parece no funcionar en los agujeros negros. Si usted tira los 100 años de soledad, no puede recuperar 100 años de soledad. Entonces, ¿qué dice esto? Dice lo siguiente: según la teoría de la relatividad general y la teoría de los agujeros negros, la información se puede perder en un agujero negro. Pero según la teoría cuántica, no es posible. No es posible. Entonces la pregunta es: ¿quién tiene razón? Dos teorías increíblemente poderosas predicen cosas completamente contrarias. A eso es lo que yo llamo una paradoja, ¿cierto? Porque usted tiene dos cosas en las que usted confía que le dan resultados contrarios. Falta una teoría que uno se le llama la paradoja de la información. Y es una paradoja que no se ha resuelto completamente en este momento, pero tiene que ver con justamente la idea de la calvicie de los agujeros negros. ¿Qué dice la calvicie de los agujeros negros? Es un teorema que fue formulado por Stephen Hawking y Roger Penrose en los años 70. La calvicie de los agujeros negros dice lo siguiente: como los agujeros negros tienen esta barrera unidireccional, todo lo que uno tire
dentro del agujero negro pierde toda su información. Y su información puede ser información de color, olor, ¿cierto? Entretenimiento, todas las cosas que usted tire. Entonces, un agujero negro, si usted le tira tinta azul, ¿de qué color queda? Exacto. Y entonces el azul, ¿qué se hizo? Perdió. Si usted tira cosas malolientes, el agujero negro, ¿qué queda oliendo? A nada. Si usted tira literatura, el agujero negro no puede leer nada. Por eso se dice que el agujero es calvo. Calvo significa que el agujero negro básicamente alisa toda la información. Pero ojo, no se lo tomen muy en serio porque esto es lo que dice la teoría general de la relatividad. Otra situación completamente que uno dice, las pelotas que no ocurre, pues, eso no puede ocurrir. Alguien tiene que estar equivocado. Y les adelanto de una vez, lo que creemos la mayoría de los físicos es que el que está equivocado es Einstein. Einstein está Pero equivocado. es que falta esa unión de las dos. la cuántica y la relatividad que una. Ya lo hizo alguien. No, Ya lo hizo alguien. el campo El señor Stephen Hawking lo hizo en el año 1970. Y lo hizo con este problema. Stephen Hawking es la única persona que ha construido una teoría defectuosa en donde se combina la gravedad y la cuántica. El problema es que es una teoría que es parecida a las teorías de principios y finales del siglo XIX, en donde trataban de explicar las cosas como con reglas heurísticas, con reglas empíricas. Miren lo que dice Stephen Hawking, y entonces lo voy a explicar aquí muy rápidamente en 3 minutos, la teoría básica de Stephen Hawking. No sé si se acuerdan de esta idea. ¿Se acuerdan de esta idea de la información en la... Cuando empezamos, sí. Correcto. Entonces, miren la pregunta que les voy a hacer ahorita. Entonces, la idea que cuando vimos astrobiología era cuál de estas dos cadenas contiene información. ¿Cierto? ¿Cuál de estas dos tiene información? Entonces sabemos que la que contiene información es la de abajo. ¿Cierto? ¿Por qué sabemos que la que contiene información es la de abajo? Entonces se ve que era por la frecuencia, cuántas veces aparece la N, la A, etc. Bueno, además que todos ustedes saben leer español, saben que dice algo. Muy bien, pero hay otra pregunta, y es la siguiente. ¿De cuántas maneras posibles podría usted cambiar las letras en esta cadena? Y en esta cadena de tal manera que el mensaje o lo que haya en ella siguiera siendo más o menos lo mismo. Entonces usted sabe que de la primera, usted puede, por ejemplo, cambiar la Q con esta R y eso sigue siendo como lo mismo, ¿no? Puede cambiar la A y cambiarla por una E y sigue siendo lo mismo. ¿Cuántas maneras? Casi infinitas maneras. ¿De cuántas maneras puede usted cambiar esta sin que se pierda la información? Tal vez si usted... ninguna. Tal vez si usted quita la E, ¿cierto? Y la cambia por una A. Ahí falta una U de abajo. Dicen un grave. ¡Ay, sí! Miren, ¿cómo será que incluso quitándole una U se entendió? Bueno, esa idea es lo que se conoce, en física como entropía. A este objeto que hay aquí se le llama un objeto que tiene mucha entropía y a este se le llama un objeto de poca entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es cuántas, se le llama se habla de desorden, pero lo más preciso es, y sobre todo para los agujeros negros, es hablar cuántas posibles configuraciones puede usted cambiar sin que cambie lo que ve por fuera. ¿Cuántos átomos podría usted trastocar en mi cuerpo manteniendo a Jorge Zuluaga? Muchos. Usted podría cambiar muchos átomos en mi cuerpo. No, claro, pero serían muchos menos que los de una piedra informe. Correcto. Entonces esto le llama mucha entropía, poca entropía. Es el primer concepto. Ya voy para pasar a los abuelos negros de Stephen Hawking. Es la idea de que la entropía es clave para entender si hay información o no hay información. ¿Cuánta entropía hay en un agujero negro? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuánta entropía hay en un agujero negro? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo yo cambiar lo que hay dentro del agujero negro para producir el mismo agujero negro? Y si no se queda... Puta, como el agujero negro es calvo, según esto, el agujero negro tiene 0 entropía. Porque es completamente calvo. El agujero negro es lo que es. Usted no puede cambiar absolutamente nada del agujero negro porque ya no tiene un agujero negro. Ni aumentarle tamaño, ni disminuir el tamaño. El agujero negro tiene 0 entropía. 0 entropía, según la relatividad general. Pero hay un pequeño problema. La segunda ley de la termodinámica. Según la segunda ley de la termodinámica, si usted coge un objeto cualquiera y lo deja asoleándose en un patio, con el tiempo el objeto se empieza a degradar. En este caso, por ejemplo, si usted deja asoleando la primera frase del Quijote en un patio y el sol empieza a cambiar las letras lentamente,
lo que usted obtiene es una cosa sin sentido. La frase en una piedra de egipcia puede terminar no teniendo sentido. Pero no al contrario. Usted no empieza con un montón de letras desordenadas y las cambia al azar y aparece la primera frase que se llama la segunda ley de la termodinámica, y es una cosa que usted le dice a un físico, la segunda ley de la termodinámica, sí señor, o sea, inmediatamente se asusta. Trata la segunda ley de la termodinámica, excepto por los agujeros negros. Si usted coge un agujero negro y tira algo con entropía dentro del agujero negro, como el agujero negro tiene una superficie unidireccional, la entropía podría perderse dentro del agujero negro. Y entonces se llama la paradoja de la entropía. Está el universo. Si tiras las dos frases al agujero negro, una tiene alta entropía, otra tiene baja entropía. Y el agujero negro no tiene ninguna entropía. Es lo mismo. Vamos a usar la analogía de que la entropía es desorden. Tiene las dos frases. ¿Usted quiere ordenar su casa? No, pues barra y no barre en un agujero negro, todo se pierde en el agujero negro. El problema es que eso viola la segunda ley. ¿Por qué viola la segunda ley? La entropía del universo, según la segunda ley, como el universo está solito, tiene que aumentar. Pero si hay agujeros negros, podría disminuir. Esto fue lo que no le gustó a Stephen Hawking en los años 70, y esto fue lo que lo llevó a decir, tenemos que cambiar esta clonada, tenemos que cambiar esta clonada. ¿Y qué dijo el hombre? A ver, hombre, no, imposible. O sea, si yo tiro caquita, es el ejemplo, en un agujero negro, el agujero negro, algo le tiene que cambiar, algo. O sea, ¿qué le cambia al agujero negro? Hay una cosa que le cambia. Si usted tira caquita dentro de un agujero negro, ¿qué le cambia al agujero negro? Claramente, la masa. El agujero negro antes pesaba una masa solar, ahora pesa una masa solar más un poquito de agua. Y si un agujero negro pesa un poquito más, entonces le cambia no solamente la masa, sino el tamaño. Cambia un poquito el tamaño del agujero negro. Y entonces llegó Stephen Hawking y lanzó la teoría. Es una teoría que no es fundamental, es una teoría que llaman empírica. Y dijo, los agujeros negros tienen entropía. La entropía del agujero negro está medida por el tamaño del agujero negro. Entre más grande sea un agujero negro, más entropía tiene. Entre más pequeño, menos entropía. ¿Por qué no es una teoría fundamental? Porque alguien le preguntó, ¿y por qué? No sé. Lo único que yo sé es que esa es la única manera de salvar la segunda ley de la termodinámica. Es la única manera. El hecho de él. Es la única manera. Ahora, ¿qué sucede? Si el agujero negro tiene entropía, tiene que tener una estructura. Porque acuérdense, la entropía de cuántas maneras puede usted cambiar por dentro la cosa y mantenerse. Si el agujero negro tiene entropía, el agujero negro tiene que tener algo por dentro. Esta es la clave que hoy tenemos, la única que hoy tenemos de que los agujeros negros tienen algo por dentro. Porque tienen entropía. Ahora, no sabemos de dónde viene esa entropía ni por qué, digamos, la entropía cambia cuando se tira el poco. Y si tienen entropía, y si usted no puede enterrar ya objetos, no deben ser calvos. La idea de que son calvos es una idea loca de la relatividad. Ese viejito estaba muy loco. No, el viejito es un berrión, pero su teoría es una teoría incompleta. Es una teoría incompleta. Entonces, las tres posibilidades que hoy se barajan sobre qué hay dentro del agujero negro, que no son solo tres posibilidades, y obviamente, ustedes saben, las preguntas de la tertulia son preguntas todas abiertas. Esto se está investigando hoy por hoy. Loquitos están investigando esto y hay uno que propuso una idea rarísima. La idea es esta. Entonces yo puedo tirar 100 años de soledad al agujero negro, porque lo de la entropía no resuelve el problema de la información. Entonces miren lo que dice los loquitos que se inventaron esta teoría hace como 10 años. Cuando usted tira 100 años de soledad, 100 años de soledad empieza a caer. Usted dice, ve, ya va a caer, ya va a caer. Y cuando pasa 1 milímetro debajo del horizonte de eventos, se encuentra con una gigantesca esfera de candela, el demonio, el infierno de Dante. Y apenas 100 años de soledad toca, se vuelve pichinierca, hijo de puta, se vuelve mierda. Lo cierto es que nunca entra. Y como nunca entra, esa candela tiene la información. Y en el futuro, una civilización suficientemente avanzada va a meter el dedo en la candela y va a decir, le dicto. Ahora, ¿y qué hay debajo de la candela? 0 poquito raya, un hijo de puta hueco. Es el agujero negro poroso de la Ese es más negro que el... ¿Qué hay una segunda posibilidad? Entonces, por el horizonte de eventos. El horizonte de eventos no existe, sino que hay una barrera.
que se conserva la información ahí. Sí. Ese no me gusta. Eso se llama el muro de fuego. La teoría del muro de fuego. Oiga, gente seria le están pagando salario por pensar esa mierda. Bueno, hay otra teoría. ¿Y a vos cuánto? No, a mí me están pagando también, sí, pero no por pensar, sino por contar. Por contar el chisme. Bueno, hay otra, que es una bola de pelos. Es una bola de cuerdas. Es decir, que lo que usted ve como un agujero negro así macizo, en realidad microscópicamente es, haga de cuenta de esas bolas que encuentra uno en el baño, en el desagüe, una bola de pelos, pero esas pelos, estos son cuerdas cónicas. La misma materia, las mismas cuerdas de las que estarían hechas las partículas estarían en un enredajo infinito dentro de un agujero negro. No habría horizonte de eventos. ¿Por qué? Porque el agujero negro sería peludito. El agujero negro de la relatividad general es un agujero negro que llega uno a la superficie, ¡pum! y se va. Este agujero negro uno se aproximaría y empezaría a sentir, ay, puta, ¿qué estoy sintiendo? Pelitos. Entonces sería como planuditos. ¿Cuál es el problema? Que requiere que la teoría de cuerdas sea correcta. O sea, que el universo tenga 11 dimensiones. Ese es Hawking, ¿no? Sí. No, la teoría no, la teoría de cuerdas no es Hawking. Ah, no. Pero eso serviría a la teoría de Michio Kaku. Ustedes conocen Michio Kaku. El japonés, el Este es japonés. Michio Kaku es un divulgador bien muy bueno. Él se volvió divulgador después de haberse inventado. Sí, es muy bueno. Y la tercera, que es la que a mí me gusta, es la siguiente. Resulta que usted tiene el objeto que se está comprimiendo, usted ya va a formar el agujero negro. A 3 segundos de que se forme el agujero negro, el espacio vacío alrededor del agujero negro empieza a producir repulsión gravitacional. Y el objeto que iba de culos a convertirse en agujero negro se frena. Y queda a 3 milímetros del horizonte de eventos. O sea, nunca se forma. Eso sí, muy oscuro. Muy oscuro porque el tiempo aquí está muy dilatado y usted lo va a ver oscuro. Pero por dentro del agujero negro habría un objeto normal. Tal vez quarks, bosones, alguna cosa, un objeto normal. Y si esto es verdad, usted podría mandar una nave espacial que aterrizara en el agujero negro. Metiera una sonda sin problema, la sonda volvería a salir y podría volver a la Tierra y mostrar, vea, esto es lo que hay en el agujero negro. Esta es la que a mí me gusta. Es la idea de que, bueno, ¿y por qué no la repulsión? Jorge, perdóname. Llegar allá y volverse a mostrar y el tiempo. No, sí. Es decir, usted mandaría al astronauta. El astronauta llegaría en 500 años a la Tierra otra vez. ¿Y cuánto duró la misión? La misión duró 20 minutos. Sí, pero el científico. ¿Qué pasa? Las corre hecho más lejos. Sí, claro. Kepler decía, si lo que yo estoy diciendo hoy, que es que las órbitas eran elípticas, se llega a comprobar apenas dentro de 400 años, me importa un culo. O sea, porque es que yo soy Kepler, el universo, la verdad, igual se impondrá algún día. Si nos demoramos 500 años para ver esto, algún día lo sabremos. Por ejemplo, entonces hay 3 incógnitas muy grandes en esta astrofísica. Los agujeros negros, la materia oscura y la energía oscura, que no tenemos idea de qué. Y todos convergen a la misma teoría. Todos convergen a la velocidad general y a ver dónde es que hay. Por eso es que todo el mundo está detrás de Einstein. Todo el mundo le busca la caída de Einstein porque sabe que cuando lo haga se encuentra con la olla del tesoro que tiene 4 millones de euros como mínimo adentro. Se encuentra premio Nobel, fama internacional. Además que usted cuando es premio Nobel es hotel gratis por toda la vida. Viaje por todo el mundo por toda la vida. Voy a pasar por el tema de que empezamos la próxima semana. Habrá algún día en que podamos hacer esto. Y voy a pasar por lo siguiente. Esta es el diagrama que tenía al principio. La piedra filosofal de la física. La única manera, entonces, una manera para saber cuál de las teorías es que vayamos hasta allá y metamos en la mano. Pues con el temor de que nos demos 500 años devolviendo. La otra manera es que alguien vaya y meta la mano con nosotros. Y resulta que hay una forma de meter la mano sin tener que ir hasta allá. Y son las ondas gravitacionales. Si el agujero negro es negro, o sea, si es de la relatividad general, cuando dos agujeros negros chocan, las ondas gravitacionales producidas por el agujero negro solo salen de afuera. Ninguna saldría adentro porque todas estarían atrapadas. Entonces, ¿cómo se ve una colisión de agujero negro? Los agujeros negros ¡pum! Chocan y la señal
del interior se apaga súbitamente, o sea, apagan el televisor y no es como los televisores viejos que uno lo apaga y ellos iban apagando así, no, este se apagan todos. Y ese viejito que no cree vos le dijo eso. Pero si los abuelos negros tienen algo por dentro, apenas ocurre el choque, el interior queda temblando como una campana. Y lo que resultaría es que detectaríamos unas ondas que llegarían después. Entonces le diría, oíste, ya chocan los abuelos negros, sí, bueno, pero ahí siguen mandando ondas gravitacionales. ¿Cómo? A ver, ¿cómo así? Estudian las ondas gravitacionales y estas ondas que seguirían aquí servirían para saber lo que hay dentro de la luna negra. Por eso es que hoy en día está todo el mundo también volcado sobre las ondas gravitacionales. Ahí está. Es como una sonda. Es una sonda. Ya la detectamos. Ya la detectamos por lo menos. Por eso. Pero detectar estas onditas que quedan. Y fueron medidas porque siempre dijo la onda gravitacional que no. Albert Einstein. Ah, sí, bueno.